Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimet a Santa Cruz.
Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras, servicios rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966-677882 y en Instagram @TecniMedSA. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966-744148. Seguinos en Instagram, @ElevarConstrucciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Hace tiempo que venís postergando ese tratamiento odontológico? Ahora no tenés excusas. En Acceder Odontología lanzaron un nuevo plan mensual para que cuidar tu sonrisa sea mucho más fácil y accesible. Con una cuota pensada para vos, podrás acceder a tratamientos como ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, incrustaciones y muchos más. En Acceder escuchan a sus pacientes y saben que muchas veces el costo impide comenzar un tratamiento. Por eso crearon este nuevo plan para que cada vez más personas puedan acceder a una odontología moderna y de calidad. Porque una sonrisa saludable no tiene que ser un privilegio, tiene que estar al alcance de todos. Acércate a Acceder Odontología, consulta por el nuevo plan mensual y empezá hoy mismo a cuidar tu salud bucal. Acceder Odontología, Avellaneda 166. Más acceso, más salud, más sonrisas. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso.
Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. En Claro Prepago presentamos la recarga más baja con WhatsApp gratis, porque recargando solo 2.000 pesos te asegurás 5 días full conectado. ¿Escuchaste bien? Por solo 2 lucas tenés WhatsApp gratis por 5 días. No lo pienses más. Pedí tu chip. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Should I fall out of love, my fire in the night, to chase a feather in the wind, within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end, for many hours and days that pass ever soon, the tides of course that flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word, my will. Un día como hoy, 20 de agosto de 1948, nacía en Inglaterra el inconfundible Robert Plant. Su camino estuvo lejos de ser un libreto perfecto. De adolescente, este hombre abandonó sus estudios de contabilidad a las 2 semanas de haber empezado porque sentía que los números lo ahogaban. Para mantenerse, mientras tanto, entonces, buscando su lugar en el mundo, trabajó asfaltando calles, vendiendo ropa y durmiendo en camionetas. Pero la vida le tenía guardada una prueba mucho más dura que el barro de la calle. En pleno pico de fama con Led Zeppelin, un terrible accidente automovilístico en Grecia casi le cuesta una pierna. Y poco después
la trágica muerte de su hijo de solo 5 años lo llevó a plantearse abandonar la música para siempre y dedicarse a la docencia. Fue su febril curiosidad, esa pasión por la arqueología, la cultura, los viajes, lo que lo terminó salvando para siempre. Robert no solamente superó los golpes del destino, sino que transformó sus cicatrices en arte, reinventándose lejos del ego de los estadios para vivir a su propio ritmo. La historia de Robert Plant es la de un hombre que supo levantarse cuando la vida lo puso de rodillas. Un ejemplo de resiliencia pura para arrancar esta mañana, amigos. Amigos y amigas, vayan calentando la pava, que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Son las 10 menos 10 de la mañana de este jueves 20 de agosto de 2026. Buen día, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Es demasiado rock para su gusto? Bueno, a nosotros nos encanta, pero es cierto que esto tiene que ver con gustos musicales. Ayer, sin ir más lejos, cuando poníamos la música de Roberto Sánchez, del gran Sandro, en su natalicio, en el día en que hubiese cumplido años, un oyente muy querido por nosotros nos recordaba que Roberto Sánchez es uno de los fundadores del rock argentino, aunque después hizo otras cosas. Estos muchachos, los Led Zeppelin, nunca cambiaron de género. Fueron rockeros toda la vida. Si no, escuchen ustedes esto que estamos compartiendo. En la apertura, efeméride musical, en la voz de Rodri Redondo. Mi nombre es Leandro Dolan y Héctor Nica Mancilla no entra a este estudio sin mate preparado. Todavía no entró. Se lo decimos así. Socio fundador de Nuevo Día, hace 16 años atrás, todo lo que quieras. Esos pergaminos los respetamos y mucho. Ahora, en el código laboral de este grupo humano, no se entra sin mate. ¿Sí? Si alguien no ve a Nica, avísele, por favor, de parte nuestra. Buen día, Rodrigo Redondo, ¿cómo estamos? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, otra vez cielo despejado. Vamos. Cielo despejado, hoy de vuelta. Digo bien, ¿no? Sí. Claro, al menos acá en todo el centro es que no vi nubes alrededor y el sol del amanecer se aprecia sobre la ría de Río Gallegos. Cielo despejado, qué loco, ¿no? Esta semana cómo levantó el viento de vuelta así repentinamente. Se adelantó lo que uno espera para septiembre, ¿no? Como un poquito de viento, sube la temperatura.
Bueno, y así venimos. Ayer fue un día lindo, pero hubo mucho viento también. ¿Sabés que no tuve la oportunidad de apreciarlo? Digo, de salir a la calle o aunque sea al patio. Justo estos días estuve haciendo unas cosas domésticas en el patio y a veces uno disfruta el sol de ahí nomás, ¿no? Igual no te desde el preocupes. patiecito de casa. Si no tuviste la oportunidad de apreciar el viento ayer, hoy vas a tener la oportunidad de apreciarlo. Bueno, gracias. Así que no te hagas Y de ningún hecho, problema. gran parte del año tenemos esa posibilidad de apreciarlo. Y bueno, por eso te digo. ¿no? O de maldecirlo. Cada quien tiene sus etapas con el viento. Con las ganas no te vas a quedar. Con las ganas del viento no te vas a quedar porque hoy vamos a tener un día con ráfagas de viento. Y en este momento la temperatura es de un poquito más de 2 centésimos por encima, 2 décimos, quiero decir, por encima de cero. Casi medio grado por encima de cero la temperatura a esta hora de la mañana, con una sensación térmica de 6 grados, 2 décimos bajo cero, humedad del 81% y el viento que sopla del oeste a 30 kilómetros por hora. Sumamos el viento a el pronóstico del día de hoy, que nos da como resultado esta baja sensación térmica y un pronóstico con una temperatura máxima pronosticada para esta jornada de 6 grados y una mínima de 0, con cielos que posiblemente por la tarde se encuentren mayormente nublados. Así que atención, este solcito que ves ahora, bueno, va a empezar a cerrarse cerca del mediodía y vamos a tener una jornada nublada, con vientos y con temperaturas un poco más altas que las semanas anteriores, pero que por efectos del viento vamos a sentir un poco más de frío. El clima entonces para esta jornada de jueves en Río Gallegos y alrededores. Siguen rockeando los Led Zeppelin, ¿cierto? Dale volumen, Brian. Menos 5 de la mañana, hoy es el Día Mundial de la Papa Frita y lo vamos a celebrar acá el Nuevo Día. ¿Vamos a comer papas fritas? No sabía. ¿Quién nos trae papas fritas? Así es, Día Mundial acá, en Corea, en donde sea, que cualquier parte del mundo, todo el día, en cualquier parte del mundo se celebra igual el mismo día, el Día de la Papa Frita. ¿Es la papa frita casera o es la papa frita industrial? ¿La de paquete o es ambas papas fritas? No, papa frita, la papa frita, claro. La que le cortás la papa Claro. y tirás. Bueno, viste, por ejemplo, sí. en inglés se dice, no es lo mismo la papa de paquete que la papa frita hogareña. No. Tienen nombre diferente, por ejemplo, y para nosotros es lo mismo. ¿Cómo sería? En inglés a las papas fritas, las que uno hace en la casa, Sí. le dicen French fries, que es como frituras francesas. Lo cual está en discusión igual. Claro, eso. sí. Recuerdo de efeméride que vos comentaste el año pasado, el origen verdadero de la papa frita, pero de ahí viene, por ejemplo, la gente que habla inglés, cuando va a hacer unas papas caseras, o sea, Sí. papas fritas hechas en casa, Sí. o poner a comprar en un restaurante, pero no es la de paquete, Sí. es French fries. Y las French otras, fries. las de paquete, son chips. Ah, chips, ok. ¿Y Entonces, potato qué es el potato? Es la papa como papa natural. tubérculo. Claro. Ay, qué lindo Ahí va. decir. Tenía ganas de decir una palabra rara para empezar. Dije tubérculo. No es lo mismo Qué tubérculo palabra que... horrible, tubérculo. Es con la raíz. digamos. Además es esdrújula, ¿no? Las palabras esdrújula son raras. Buen día, Héctor Nica Mancilla, ¿cómo anda usted? Bien, buen día. ¿Ustedes sabían que el país que más consume papa frita, históricamente, era Bélgica? Hablamos de eso el año pasado Sí. en algún momento, probablemente por esta efeméride. Sí, ¿Qué, exactamente. qué tenés ahí a la vista, Rodri, para Sí. desasnarnos? No, nada, esa discusión es la de siempre. Claro. Hay una pelea ahí, además de territorio, idioma y demás, entre los franceses y los belgas, que además de compartir el idioma en ciertos sectores del Flamencos. país, por ejemplo Bélgica, quiero decir, tienen una discusión acerca de quién fue el que descubrió la papa frita. Pero es una pavada Claro. que por una cuestión de años se puede haber descubierto en un lugar o en el otro, porque hablamos de siglos atrás. Lo importante es que más o menos, para que te des una idea, la papa frita es un alimento que tiene casi 400 años de historia. El alimento que salvó al mundo, o que salvó del hambre a Europa, porque la papa, a ciencia cierta, fue descubierta en América. ¿Ah, sí? Mira. Ah, bueno, nosotros le dimos la papa a ellos entonces. Como tantas cosas. Bueno, hay alguien que conocemos mucho que es alérgico a la papa frita. ¿Quién? El
dicen, el presidente de la nación. Claro, sí, Javier Milei. pensé que ibas a decir, sí, tiene un tema traumático con las papas fritas. Sí. Vieron que eso es complicado en serio. Hubo varias situaciones en público donde, por ejemplo, no sé, programa de Mirta Legrand, Sí. el plato era, no sé, el bife de chorizo con papas fritas y él se puso, dicen, lo que dicen, es que se puso como loco fuera del aire cuando llegó la chef, que no me acuerdo el nombre, Jimena Monteverde. Monteverde, exactamente, que es la chef de Mirta Legrand, se acerca con el plato y él fuera del aire dice, no, sáquenmelo, y después hay otra escena también. Al aire hay una en la que dicen papas fritas no y él se ríe. Sí, exacto. Claro, y lo cual confirma la teoría, ¿no? Y después hay una escena que dicen que durante la campaña presidencial, antes del 2023, se fueron a comer una parrilla con todos sus amigotes, digamos, de la política. Entre ellos estaba Guillermo Francos, que pidió papas fritas. Y llegan las papas fritas a la mesa y Milei grita, no, papas fritas no. Y lo grita sacado. Mal, se puso muy mal. Se enojó. Sí. Se enojó, ¿no? Y iban llegando muchas bandejas con papas fritas en una cena grande. Eso está relatado en el libro de Ernesto Tenenbaum. El libro sobre Milei está relatado con mucho detalle. Y hay un libro anterior de Luis González, un periodista, que se llama El Loco, que está publicado, así le dicen a Milei desde chiquito. Viste que Superman Y está publicado desde antes de que sea presidente y está relatado el episodio que estás detallando vos. Este no es ningún en el de superhéroe. Tenenbaum. ¿Cómo? No es ningún superhéroe ¿Quién? El presidente decís vos. Sí, No. Superman tenía la kriptonita. Claro. Esta es la papa frita. Exacto. Bueno, Pero sería el de los malos. Viste, están los villanos. Claro. De los villanos. Hay quienes dicen que... En la escala del pingüino, de todos esos maléficos, está. Ustedes ya saben quién. Hay quienes dicen que porque hay un tema ahí, porque la kriptonita puede ser porque o es una alergia alimentaria o porque es un tema psicológico lo del presidente. Hay quienes dicen que él tiene una alergia alimentaria supuestamente y otros que dicen no, en realidad extraoficialmente lo que se dice es que Entre papa frita. tiene algo vinculado con algún episodio de la infancia, algo que le ha pasado en su historia. Comé la papa frita. le decían, y bueno. Sí, fuera el libro tenemos que se publicó el año pasado, creo, o el antepasado, un año y medio ese libro, un libro que se vendió muchísimo, es un buen libro, realmente es un buen libro. Y el de Luis González, que se llama Loco, que en mi caso lo leí cuando lo iba adelantando Editorial Perfil en el año 2023, antes de la elección, porque es un libro previo a que Milei llegue a presidente. Vale decir dos o tres cosas. A nosotros no nos simpatiza el presidente, venimos cruzados con toda una serie de cosas. A ustedes. Como se van acumulando ahora. Bueno, a nosotros dos, a mí no nos simpatiza. Pero, a ver, quisiera decir dos cosas a propósito de lo que decís. Tenenbaum y Luis González no es un periodista tan conocido, él es de la revista Noticias, son periodistas serios y los libros que ellos hicieron son muy rigurosos. Y lo que cuentan de las cuestiones traumáticas del presidente son muy jodidas, realmente muy jodidas. O sea, los episodios de violencia que vivió Milei con su papá eran palizas, eran verdaderas palizas en las que quien lo salvó en esa situación no solo violencia física, sino violencia Fue como todo el mundo poniendo el ojo ahí porque Milei en algún momento había dicho públicamente que tenía una relación conflictiva con sus padres. Que sí, él después se reconcilia. Que no se hablaba. Sí, muchos años sin hablarse. Estaba peleado hace muchísimos años y cuando asume la presidencia es como que se da una escena que para muchos fue interpretada como una reconciliación en vivo, que es la presencia de sus padres en su asunción, ¿no? Que es una cosa que nadie le conocía la cara a los padres. De hecho, hay una declaración de Milei en una entrevista donde dice: mis padres para mí están muertos. Sí, el que las hace, las paga. Con lo categórico que es Milei para todo, ¿no? Digo, esto es un hombre exagerado en todo. Exagerado de por sí. Bueno, había dicho: mis padres para mí están muertos, y después él se reconcilia. Bueno, en síntesis, el episodio de Papas Fritas tiene que ver con un episodio traumático con su padre cuando él era chico. Mira, bueno, y eso está relatado en lo que vos referís de la cena de campaña. Está, es real. Sí, era una cena de mucha gente, de un día de campaña, y cuando llegan bandejas con papas fritas, él se pone muy mal, adelante de todos, y su hermana dice: papas fritas no, y Guillermo Francos saca una papa frita de una bandeja antes de que se la lleven.
Por eso está Loco, se Guillermo pudre Franco todo, en la anécdota. Me encanta, Que era jefe de simbólicamente gabinete. para la política. Sí, es fue el fantástico. gesto de resistencia. Es como digamos. la papa frita que sacaría Hugo Ulrich, por ejemplo, ¿no? Claro. De la bandeja. Claro. Si uno mira el Tuvo como, contexto uno diría político. como el gesto digno o las ganas de comer papas fritas. ¿no? O la gana de comer papa frita o hacer la suya, o cortarse Claro. solo. 10 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina, y estamos en vivo en Arriba del Día hasta las 12:30. Dijimos tubérculo, dijimos papa frita, dijimos Guillermo Francos. Palabras que no estaban planificadas pronunciar en los primeros minutos, y así es la radio en vivo. Van saliendo cosas y uno las va comentando. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Hola a todos. Mirá, bueno, es una variante, ¿eh? Luisito comunica. Es una variante. Comunica. Vosotros farmeáis. Ahí está, carpetazo contra Nica para empezar la mañana. Así, mira, te marcó la cancha al toque, ¿eh? En un segundo Brian te marcó la comunica cancha. Está muy bien. Bueno, nuestro comandante en los controles. Estamos en vivo en YouTube. Entre siglos de admiración dice, te acompañamos en la mañana. Rodri Poloni es el hombre que está en el streaming. Buen día, estimado Rodri. Buenos días a la mesa. Gracias por ese saludo. Sandro Díaz en la producción. Si tenemos suerte, siempre un poco la suerte tiene que acompañar en los horarios radiofónicos. Hoy vamos a tener un segundo testimonio, me refiero al trabajo de nuestro productor desde ya, de Sandro Díaz. Hoy vamos a tener un segundo testimonio de una saga que comenzó, la saga comenzó hace bastante. El año pasado concretamente, Tribunal Superior de Justicia, toda una serie de decisiones del gobierno de Vidal que fueron generando cambios en la cúpula del Poder Judicial. Cambios no sin controversias, muy fuertes controversias. Un conflicto de poderes, así al menos lo describí yo a lo largo del año pasado. Digo, lo describí yo por hablar por mí, pero bueno, es bastante visible que esa es una de las claves de análisis de este tema. Y hay un último capítulo que empezó el viernes pasado. Nosotros ayer entrevistamos a Viviana Carabajal, vocal de los trabajadores pasivos en la Caja de Previsión Social. Ella nos contó, fue el primer testimonio de esta semana, que en una reunión de directorio, reunión extraordinaria del último viernes, se presentan toda una serie de legajos, de carpetas de gente para jubilarse. Hay 27 personas, varios de ellos son de la justicia y 3 se sabe a esta altura. Si ustedes no están informados, apenas lo sintetizo. 3 son vocales del Tribunal Superior de Justicia. René Fernández, Alicia Mercado y Paula Ludueña. Paula Ludueña es quien más habló en los últimos días con el medio colega de La Opinión Austral y ha dicho que esto es un mamarracho y que de hecho es inconstitucional que aplicando un decreto, es un decreto del año 2024, el decreto 608, se pueda, lo voy a decir vulgarmente, se pueda meter mano en los plazos concretos de jubilación de una persona, y esto tiene que ver con la ley 1782 de jubilaciones. Siempre que digo algo como en los trazos gruesos y cuando estamos en entrevistas a veces los entrevistados me corrigen, no es así, no es tan así, y en realidad el espíritu de estas palabras es ser descriptivo, como para ponernos en tema rápido. Ayer tuvimos el testimonio de Viviana Carabajal, hoy, si la suerte nos acompaña, tenemos otro importante testimonio. Veía que la postura del gobierno en sí, la postura de los funcionarios de la Caja de Previsión, no está visible, no hay comunicados de prensa donde el gobierno lo esté poniendo fuerte en agenda. Y tomo una nota de Al Sur Noticias, que es al mismo tiempo el sitio de Irene Stur, el sitio de noticias que hace muchos años tiene Irene Stur, que es desde hace algunos meses la titular de prensa de gobierno. Dice, decreto 608 en Santa Cruz, la Caja de Previsión respaldó las jubilaciones y negó retiros de oficio. El presidente de la entidad, Pablo Pérez, aseguró que los 27 beneficios jubilatorios otorgados recientemente fueron solicitados voluntariamente por sus titulares. Explicó el alcance del decreto y sostuvo que el organismo a su cargo se limitó a verificar los requisitos establecidos por la normativa vigente. Es decir, cumplimos con la ley, cumplimos con el decreto. Esa es la postura de Pablo Pérez. ¿Por qué lo sumo ahora? Porque es un tema que nosotros venimos comentando desde el martes, que ayer lo profundizamos con una entrevista, hoy tenemos la expectativa de seguir profundizando y este título no lo habíamos leído todavía. Otro de los temas de la mañana, y esto también a modo de adelanto. Ayer hablamos con una comerciante de Caleta Olivia, referente de la Cámara de Comercio de allí. Si hoy, más adelante también, la suerte nos sigue acompañando, vamos a hablar de la situación comercial en Río Gallegos. Y uno diría, bueno, chocolate por la noticia. Che, ¿usan ese término? Yo lo perdí en la escuela. Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia, como diciendo que obvio. O sea, ¿cuál es la noticia? Bueno, podemos decir esto. En el contexto de lo que sabemos que es una crisis de consumo, una crisis comercial, el cierre de Carrefour es
es lo emblemático. Se está cumpliendo un mes del cierre de Carrefour. O sea, 4 semanas esta semana, redondeando para un mes. Estamos ahí nomás de que se cumple un mes. Fue como el baldazo de agua fría, ¿no? Es decir, che, cerró un supermercado de toda la vida. Este tema en verdad para nosotros también es una saga. Lo venimos siguiendo hace mucho. Y hoy, si así se da, vamos a tener entonces un nuevo testimonio, en este caso de Cámara de Comercio de Río Gallegos. 2 temas para ir adelantando, entre otros que iremos avanzando. Rodri, no para desarrollar ahora, pero hay que ir poniendo el tema en agenda, que es zona fría. Básicamente es la cuestión del gas en la Patagonia, o al menos lo que más nos incumbe a nosotros, que empieza a aparecer en la agenda legislativa de Nación de nuevo. Claro, porque en las últimas horas hubo una reunión entre el gobierno nacional, entre Javier Milei, entre mandados por Javier Milei, mejor dicho, Santilli, por ejemplo, jefe de gabinete, con gobernadores del norte de la Argentina. Me decís, che, pero ¿qué tiene que ver el norte de la Argentina con la zona fría si en el norte es un calor tremendo? Bueno, la realidad es que hay una negociación ahí porque lo que pretende Milei es reunir las manos que le hacen falta para darle la media sanción que le falta a esta ley, que ya tiene media sanción de diputados, falta que se voten senadores, y quiere levantar quiere conseguir esas manos que le faltan. ¿Cómo pretende hacerlo o cuál es la estrategia del gobierno? Bueno, que levanten la mano algunas provincias del norte que están pujando por subsidios en zonas cálidas y semicálidas, es decir, en verano, tienen temperaturas muy muy altas y lo que más se consume en el norte es electricidad. Entonces dice, bueno, yo te levanto la mano para que vos modifiques o para que apruebes esta modificación de la ley de zona fría, es decir, la reducción del subsidio para la gente que vive en el sur, para nosotros, digamos, le levantamos la mano si ustedes nos dan subsidios a nosotros con el tema de la energía eléctrica. Bueno, esto es lo que se negoció supuestamente entre el gobierno nacional y las provincias. Parece que hubo un acuerdo. No se sabe bien todavía cómo se va a sellar ese acuerdo, en qué parte de la ley se va a establecer o si se va a hacer una modificación a lo que aprobó, a la media sanción que pasó por diputados. Pero lo cierto es que parece que está todo encaminado. Hay una desconfianza de parte de los gobernadores con Milei, porque dicen, che, yo te levanto la mano y después ¿qué pasa? No, vos tenés que asegurarme que me vas a dar el subsidio. ¿Cómo me lo aseguras? ¿Lo pones en el texto? ¿Haces una modificación? ¿De qué manera negociamos? Bueno, están en eso. Esa es lo que trababa las cosas. Parece que se pusieron de acuerdo y finalmente todo estaría encaminado para que en la Cámara Alta dicen que entre septiembre y agosto, entre lo que queda de agosto y las primeras semanas de septiembre, se debería tratar la modificación de la ley de zona fría, que va a cambiar las reglas del juego para los santacruceños también, al igual que para el resto de la Patagonia, cuando veamos las boletas y nos demos cuenta de que han aumentado los valores porque se modifica absolutamente todo, ¿no? Desde el costo del transporte, la distribución, el subsidio al gas, todo va a hacer que la factura del año que viene sea mucho más abultada. En algún punto se puede decir que si le ganamos al bolsillo este año porque se demoró la discusión y no llegó a aprobarse esto previo al invierno, eso es real, pero bueno, o sea, si se llega a aprobar ahora, el invierno que viene lo vamos a ver reflejado y va a ser bastante complicado. Claro, es algo así como, bueno, por suerte quedó trabado en el Congreso, pero desde ya que no es una buena noticia. Vos que lo fuiste detallando mucho hace un par de meses cuando se discutió esto en Cámara, no en Cámara de Senadores, sino de Diputados, en esa letra chica nos terminamos dando cuenta que esto que supuestamente no afectaba a la Patagonia, para las zonas frías, en las modificaciones, en verdad sí por el ítem transporte. Y transporte en la boleta en sí es un porcentaje considerable. Sí. Y Garrido, el diputado de Vidal en el Congreso, y Jairo Guzmán, el diputado de La Libertad Avanza, ambos votaron a favor y ambos decían, y Garrido en particular también, bueno, porque el voto de Jairo Guzmán se da recontra por descontado porque es La Libertad Avanza. Garrido viene muy alineado en las votaciones, en ese toma y daca Vidal-Milei, con muchos guiños al gobierno nacional. Y había dicho en un principio que no afectaba nada a la Patagonia y después terminó admitiendo en toda esa discusión pública, en algún posteo, en alguna entrevista, es decir, algo escrito, no su elocución en el recinto, que bueno, el ítem transporte podía afectar. Por suerte quedó trabado, no se sancionó en el Senado, y veremos que también sucede que el vínculo gobernadores-Milei tiene sus altibajos y no están en un gran momento. En verdad, Milei le está cayendo mucho la imagen a Milei, básicamente. Entonces eso le da
en la negociación más poder a los gobernadores. Sí. Y en ese contexto de estos meses que son adversos para el gobierno, se da de nuevo esta discusión. Total. Bueno, después en otro momento, cuando llegue el momento, vamos a hablar de vuelta de, digamos, cómo Claro. cambia la vida, porque hay un montón de cosas. Cambia desde el grupo de gente que va a ser subsidiado, hasta el límite geográfico, la nueva base de cálculo, qué partes de la factura están incluidas y qué partes no. Bueno, eso se va a volver a tratar, se va a volver a poner sobre la mesa en poquitas semanas. Así que va a ser el tema del momento. Nos adelantamos porque ya es lo que el gobierno nacional quiere tratar en Senado y debería pasar inminentemente. Veníamos saludando al equipo hace un rato, seguimos adelante dando el presente del staff de Nuevo Día. Nosotros, en verdad, comentándoles quiénes están trabajando a esta hora de la mañana. En la calle está Juli Quirós, el móvil del diario Nuevo Día, que además Juli conduce más temprano en el primer turno de nuestra programación, Buenos Días Malvinas. En la redacción están Tony Villanueva y Fernando Tornú, y ayer nosotros comentamos, a esta hora publicó nuestra web, más o menos 10 y 20, 10 y media de la mañana, que el Grupo Prisma alquiló locales y entrevista a trabajadores de Autofarma. Tras el cierre de Autofarma, que fue el último viernes, ese episodio que se veía venir, pero eso desde ya no lo hace, lo previsible no lo hace menos traumático, lo previsible no hizo menos triste aquello que todos vimos, porque fue cubierto, fue público, pasó en la calle, todo el reclamo de los trabajadores contra uno de los hermanos Llanesa, y allí estuvo el móvil, a decir verdad, del diario Nuevo Día, y nosotros hicimos una amplia cobertura a lo largo de la semana. Bueno, aquello que pasó el viernes, y vale decir que la audiencia es el lunes, recordemos que el lunes que viene en trabajo hay audiencia por Carrefour y por Autofarma. Pero ¿qué se conoce en el medio? Un grupo sanitario santacruceño confirmó que avanza con una red propia de farmacias en Río Gallegos y el interior provincial. Se trata de Prisma, una empresa dedicada a las emergencias y medicina laboral, cuya estructura societaria parece vinculada en registros oficiales a Onix Inversiones. Onix es una firma presidida por Leonardo Álvarez, ex jefe de gabinete del gobierno de Alicia Kirchner. Es un empresario poderoso. Es de San Julián, oriundo de San Julián. Sí. Es la tercera generación, si mal no recuerdo, fue su abuelo quien empezó con Transportes Álvarez. Fue, jefe de gabinete, fue diputado provincial en su momento. Él recupera, o bajo su nombre, se recupera la figura de jefe de gabinete, ¿no? En la provincia de Santa Cruz, si no me equivoco. Claro. Alicia Kirchner lo pone como jefe de gabinete, nunca tuvo jefe de gabinete y de repente, había sido él, pero duró muy poco. Es cierto, estuvo un tiempo y después... Nunca fue esa figura, nunca había esa figura. Claro, así es. Era un poco de favor político, ¿no? Bueno, y así como era un hombre fuerte del gabinete, llegando a jefe de gabinete, en un momento le piden la renuncia y nunca más participó de la vida pública. Duró poco, habrá durado, no sé, un año. ¿Cuánto duró? Sí, no recuerdo exactamente, pero sí, ponele un par de años. Ponele un par de años. Un año y meses, ¿eh? Sí. O sea, la mitad de un mandato, ponele, más o menos. Sí. Bueno, ayer circuló un comunicado, no lo vamos a leer entero ahora, pero lo adelantamos porque es... todos veníamos... al menos imaginando, es un ejercicio de imaginación, porque no es que tengamos la posta de un tema que es tan opaco. Me refiero al caso Autofarma. Uno dice, cerrar así sin más y que nadie lo compre y que cierre definitivamente y que no venga otro grupo empresario. Nosotros nos lo veníamos preguntando al aire cuando empezamos a tratar este tema hace un mes atrás. Bueno... Apertura de farmacias Prisma, dice el título de lo que circuló en redes. Ante las versiones que circularon los últimos días en medios de comunicación digitales y la incertidumbre que involucra a las familias de los trabajadores de la empresa Autofarma por los hechos que son de público conocimiento, queremos informar que desde hace algunos meses los accionistas del Grupo Prisma, empresa santacruceña que se desempeña en el ámbito sanitario hace más de 20 años, evaluó desde hace meses la posibilidad de expandirse al rubro comercial de farmacias, perfumerías y afines. Es decir, dicen que estaba como asomando eso. Sí. Durante este tiempo hemos mantenido reuniones con los propietarios de la firma, se refiere con los propietarios de Autofarma, que hoy está cerrando sus puertas con el objetivo de encontrar una continuidad comercial que beneficie a todos los involucrados y también a los consumidores que hoy tienen disminuidas sus alternativas de compra con los riesgos que implica un oligopolio máximo en un rubro tan sensible. Lamentablemente la situación de dicha empresa hizo imposible alcanzar acuerdos que permitan su continuidad.
subrayo esta frase. Lamentablemente la situación de dicha empresa, es decir, de Autofarma, esto dice el grupo Prisma, hizo imposible alcanzar acuerdos que permitan su continuidad. Vieron que en la situación que se dio en la calle el viernes, nosotros comentamos algunas cosas, no pusimos esos audios porque es un audio ambiente donde la gente está increpándose. Básicamente le estaban diciendo de todo menos bonito a uno de los dueños de Llanesa. Y uno de los dueños de Llanesa en un momento dice, intentamos vender, todo este tiempo intentamos vender, pero la justicia no nos deja. Eso dijo Rubén Llanesa. Sí, y eso es cierto. Bueno, fíjate que lo que dice el Grupo Prisma. Lamentablemente, la situación de dicha empresa hizo imposible alcanzar acuerdos que permitan su continuidad. Lo dejo ahí, en puntos suspensivos. Es cierto que lo dejo a mitad de comunicado, ¿no? Pero un tema que vamos a seguir abordando nosotros... sé que es un detalle, no sé por qué, no digo que sea tan importante, pero la redacción de este comunicado es bastante floja, parece como bastante apurada, tiene redundancias, es decir, no está tan pulida, han querido comunicar algo estimo yo, ¿no? Es una presunción de mi parte, han querido comunicar algo más o menos rápido ante el hecho de que se empezaba a difundir la noticia de este grupo que empieza a asomar como sucesor digo en los hechos de las farmacias que conocemos, cambiarán de nombre, lo que se cuenta es que están entrevistando ex empleados de Llanesa, que al mismo tiempo son los ex empleados que se les debe los sueldos y que el lunes tienen la audiencia en trabajo. Sí, para aclarar, bien, Rodri, vos sabés, desde el año 2021, después de que Alicia Kirchner pierde las elecciones de medio tiempo, las intermedias, es donde se desplaza como jefe de gabinete a Leonardo Álvarez. Y bueno, la memoria de Tony Villanueva también nos recuerda que en el año que anteriormente ese cargo ya había sido ocupado en el gobierno provincial por nada menos que otra figura como Pablo González. Claro, Pablo González en tiempos de Peralta. Después Ah. pasan unos años hasta que se recupera esa la figura de un jefe de claro, gabinete. por eso uno no se acordaba. Claro, si no están tan pegados en el tiempo Sí. uno con el otro. Claro, Pablo González... Pasa el segundo gobierno de Peralta, que ya no estaba más Pablo González. Claro. Viene el primer gobierno de Alicia, y ahí es donde no se sigue. Hasta el segundo gobierno de Alicia se vuelve con la figureta, ¿no? Claro, entre una cosa y otra, no menos de 8 años. Pasaron entre jefe de gabinete de un gobierno y jefe de gabinete del otro. En esto sí prometo ser breve, así llegamos a abrir la consigna del día de la fecha. Antes de la entrevista que decíamos, si la suerte nos acompaña, ahora en 10 minutos tenemos un testimonio importante por el caso jubilaciones de las vocales del Tribunal Superior de Justicia. Lo digo muy breve, nuestra web fue publicando la semana pasada la situación de intercargo. Ahora voy a tomar publicaciones de medios colegas, que son publicaciones más recientes de las últimas horas. Tomo esta nota de La Opinión Austral: incertidumbre por la salida de intercargo de Río Gallegos y Comodoro. El 30 de septiembre es nuestro último día de servicio. El 30 de septiembre es nuestro último día de servicio. Subrayo ese título. La decisión afecta a 18 trabajadores de ambas terminales, es decir, Comodoro y Gallegos, genera interrogantes sobre la continuidad de las tareas esenciales para la operación aérea. Omar Aguilar, representante de la empresa en la capital santacruceña, advirtió además por el impacto que tendrá la medida en las familias y la conectividad patagónica. Ayer en la tarde, en Fuera de Contexto, el programa de nuestros compañeros de tareas, entre ellos nuestro productor Sandro Díaz, entrevistaron a Marcelo Casulo, el secretario gremial adjunto de UPSA, que es la Unión de Personal Superior de Empresas Aeroespaciales. Lo dejo ahí, pero ojo con el caso, el problema de intercargo. Básicamente una de las empresas que es estatal y maneja todo el tema de las valijas. ¿Vieron? Como uno dice, básicamente ese es el transporte del equipaje que va de la gente que está por tomar un avión hacia los aviones. Bueno, con la lógica de la motosierra, se intentó privatizar la empresa, no se logró. Hay un recorte, y ese recorte afecta al menos a 8 puestos de trabajo en Santa Cruz, que desde ya, si fuera un puesto de trabajo, es importante, pero en este contexto que venimos describiendo, Autofarma, Carrefour, cierres de comercios, crisis comercial, pensar en esto de intercargo va en la misma línea en términos de preocupación. Son ahora las 10:23. Amigos y amigas, repasamos los datos del tiempo, abrimos la ventana, 2 minutitos en esta mañana fresca, mañana fresca estamos entrando en el último mes
del invierno, ya mañana, y parece mentira, pero la máxima es de 6 grados en este 20 de agosto, la mínima de 0, pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional, y en un ratito te cuento la temperatura actual. Súbile nomás, dale. Diez de la mañana, 24 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Papa Frita. Día Mundial de la Papa Frita en todo el mundo. No sé si está para papa frita, se me mezcla la papa, perdón, la para papa frita, no sé si está hoy, pero bueno, siempre es un buen momento para una papa frita, ¿no? 1 grado la temperatura, señores, la térmica 5 grados bajo cero, ligeramente nublado el cielo, la humedad del 78% y un viento que sopla del oeste a 28 kilómetros por hora es lo que completa el pronóstico, el cuadro para esta mañana de jueves. ¡Ay, papá! Si te pasa que se te cuelga la imagen justo en el mejor momento de la película o del partido de fútbol, bueno, olvídate de renegar. Tengo un consejo para vos. Con DirecTV tenés televisión satelital HD en tiempo real y sin un solo corte. Y ojo al dato, en un mismo abono mensual y sin costo adicional, te incluyen Disney Premium, Prime Video y Digo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, mandando un WhatsApp ahora mismo a Mar al 2966 40 11 69. Habla con Mar, que es amiga nuestra, y resolve ese quilombito que siempre te pone de mal humor. 2966 40 11 69. Contratá DirecTV y dejar de renegar. Casualmente yo te conocí una noche como hoy. Tu vestido eléctrico me dio. Mirás el termómetro, ves que hay 1 grado bajo cero y la verdad es que lo único de lo que te dan ganas es de no cocinar y comer algo bien rico y calentito, ¿no? Entonces salen unas empanadas de Lo de Jacinto. Te pedís una de 4 quesos bien derretido, una de humita, una de choclo o la de pollo, que es un manjar. Y si no hay acuerdo en la mesa, bueno, no pasa nada, porque hay más de 50 variedades, incluyendo pizzas, tartas, rolls y opciones veganas y sin tax. Si todavía no las probaste, este es el momento. Te pasás por Jofre de Loaiza 26 o les mandás un WhatsApp al 2966 50 89 22. En Instagram los encontrás como @lodejacintorg. Linda mañana, pero va a estar con viento hoy, chicos. Les aviso que hoy vamos a tener viento, 80 kilómetros de ráfaga de viento pronosticadas para todo el día y 40 kilómetros de viento. O sea, es un día lindo para abrir la ventana, para dejar que entre el sol, pero si vas a salir tenés que tener en cuenta que, bueno, está el vientito que ya empezó a preciso presente. Qué raro que está el clima, ¿no? Veía que en Buenos Aires, por ejemplo, hacía 84 días que no tenían sol. No sé si vieron muy ese poco dato. sol. Sí, me pasa escuchando radios porteñas que el día que sale el sol lo celebran y lo anuncian como una noticia. Creo que Sí, fueron ayer, 2 días. o anteayer. Ayer y un día, poner hace 15 días, pero en muchas semanas. Mi viejo, vos sabés que me pareció rarísimo, ¿no? Hace como 20 días mi viejo me decía, che, me dice, no, acá está rechoto, me dice, no sale el sol, no sé qué, viste, como, me pareció raro el comentario, porque nunca lo escuché quejarse del clima.
Claro, 84 días sin sol, un solo día de sol en 84 días es una locura. Bueno, ya que está raro también el clima. O sea, bueno, lo raro que tenemos sol tal vez, pero raro es que tengamos temperaturas tan elevadas para esta semana. Sí, la humedad, ¿no? La humedad y las lluvias de este tiempo. ¿Vieron que hay mucha teoría conspirativa en relación a esto? De hecho, ha sido tema de conversación familiar hace unas semanas, por eso, digo, debe pasar a muchos, por eso lo menciono solo como anécdota. Pero estamos en la corriente de Super Niño, que es una etapa de mayor cantidad de precipitaciones y de humedad. Y es lo que nosotros notamos antes de la nieve y la escarcha. Hagamos memoria, tuvimos un mes de lluvia, ¿se acuerdan? O 20 días, 25, que era pleno otoño, ya las hojas de los árboles caídas, pero todo verde. Y es básicamente mucha humedad y más lluvias que lo normal. Bueno, tuvimos Gallegos inundada hace menos de un mes atrás por un episodio de lluvia de esos muy persistentes que pasan cada tanto. Cambio climático. Vamos a poner un título, si quiere, más allá que es un fenómeno que está estudiado, lo del Super Niño y demás, pero las lluvias de invierno no son tan comunes, como decís vos. Pero bueno, lo cierto es que así son las cosas. Así está la mañana en Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Es así como están las cosas. Mucha gente que se está moviendo todavía al trabajo, a hacer unos trámites al centro. Está bueno que sepan cómo está el clima a esta hora, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Muchachos, hoy tenemos la consigna del día. La consigna del día que tiene premio. ¿Premio de quién? De los amigos de Buen Apetito. Buen Apetito es un problemón, por lo menos, que te está sacando el buen humor. Y no te estoy hablando de ni problemas macro, no te hablo del aumento de la nafta, no te hablo de la inflación, no te hablo de un bache, no. Te hablo de las manías chiquitas, las que te hacen saltar la térmica. Cosas que son ridículamente específicas, que si se la decís a un psicólogo, tal vez te abandona, te quedas sin psicólogo. Por lo micro, por la tontería, digamos. Hay tantas cosas importantes en la vida, pero eso para vos es un temón. Y cualquier cosita que pase con eso te hace saltar la térmica. Un ejemplo de eso puede ser, no sé, ir a hacerte un café, ver que están las tazas sucias, que nadie la limpió. 4 segundos. ¿Qué le costaba lavarla? La gran pregunta. O la tortura china, por ejemplo, de escuchar a alguien raspar los dientes contra el tenedor. ¿Viste? Hay gente que come y le da y hace ruido con el tenedor. Bueno, por ejemplo. O gente que muerde la cuchara. Ponele, no sé, esas cosas que te sacan de quicio. Son boludeces, pero están fuera de tu control. Cosas que te erizan la piel, que te transforman en un energúmeno, que te hace saltar la térmica en 2 segundos y que el de al lado mira y dice, che, no seas tan exagerado, no es para tanto. Pero no sos exagerado, porque lo que sos, en realidad sos un incomprendido. Un incomprendido. Y acá, hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir el consultorio y vamos a transformar este estudio en un centro de descargo para que tu furia vaya dirigida y no explote en cualquier lado. La pregunta del día de hoy al 1551 6051 y abro para la mesa, vayan pensando. Y la pregunta es, ¿cuál es, al 1551 6051 por las pastas de Buen Apetito, cuál es ese detalle diminuto, imperceptible para el resto del planeta, que a vos te saca de quicio? En un segundo. ¿Cuál es la cosita que te saca de quicio en un segundo? Soltá el veneno. 1551 6051 antes de que sea tarde. 1551 6051. Mandanos tu audio. Si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas. Obviamente no te olvides de mandar los últimos 3 del DNI y estás participando por la porción de pastas de Buen Apetito, para bajar un cambio, obviamente, y almorzar como la gente. Arrancamos la catarsis, muchachos. No me toques las cosas de arriba del escritorio. Por favor, no me toques las cosas así como están, que parecen un caos. Yo me entiendo. No me toques los papeles del laburo de arriba del escritorio, por favor. Vos sabés que, mirá lo que estás diciendo, qué loco. Porque yo una vez me acuerdo que, no sé, yo intenté como acomodar. Me da cosa, de hecho tengo mucho respeto por moverte el cuaderno del lugar.
o no sé qué, porque me di cuenta que es como que a veces lo he corrido, porque no sé, por una cuestión de que vi que necesitabas espacio para el micrófono. No, pero te vi como inmediatamente. Si no, me disculpo públicamente. No, te vi como inmediatamente ponerlo de vuelta al mismo lugar. O sea, agarraste, apoyaste la mano encima para que no se mueva más el cuaderno. Cada loco con su tema, ¿no? Ok, que no te toquen las cosas. Sí, los papeles de arriba del escritorio. Y tengo que decir, esto es una clase de inglés, esta es la clase de mañana, estos son los apuntes de la radio que tengo que ordenar, esto es tal cosa. Bueno, eso que parece un caos es un asunto mío y lo entiendo yo. Y si me tocas eso, me pongo mal. Llega un momento en la vida en el que creo que todos nos pasa que empezamos a ser obsesivos con el tema del orden. Como está el asunto, vieron que en Argentina se usa mucho, no sé si el orden, pero sí lo que se denominan los TOCs. Sí. Vieron que en Argentina estamos llenos de palabras de la psicología y la psiquiatría en la vida cotidiana. Sí. O sea, los tenemos muy incorporados en la vida cotidiana. Muy probablemente mal usados muchas veces, pero digo, no es casual. Y uno de ellos es TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Es real eso. Dicen que la Argentina es una sociedad muy hiper psicoanalizada, que es una de las sociedades del mundo con más psicoanálisis del mundo. Sí, con más cantidad de psicólogos además. Además también. Sí. Bueno, no es por nada, no, fíjate. Donde vive. No entremos ahí. Pero bueno, pará. Sí, hay una delgada línea ahí, ¿eh? Sí, por eso. Digamos, hay una delgada línea, digamos que. Tenemos razones, claro, digo, que ¿no? la catarsis puede ser como una catarsis fuerte. Claro, por eso. Pero bueno, me gustó lo que planteás, eso del tema del orden. De hecho, cortito nomás, pero ayer le mandaba un mensaje a mi vieja. ¿Qué haces? No, el fin de semana limpié la casa. Le digo, ¿sabes lo que hice el fin de semana? Agarré el cepillo de dientes, ese que había dejado de usar hace un tiempo, y le empecé a limpiar el piso del baño. Con el cepillo de dientes. Laburazo. O sea, ¿viste sí, a sacar toda esa costrita que se va haciendo en los. Entre las. Que no alcanza con lavar. O sea, vos lavás y hay algo que se va juntando porque es ese rinconcito. Humedad, claro. Lo que sea. Le empecé pa. Y le digo, debe ser la edad. Me dice, no, está bien. Me dice, no sé si la edad o qué, pero lo cierto es que uno se va poniendo obsesivo, ¿no? Y querés que el jabón esté en el mismo lugar, que cuando. Y bueno. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que tener cuidado con ese nivel de obsesión, porque si invitas a alguien a tu casa y te mueve algo del lugar y lo invitaste una sola vez, no lo vas a andar cagando a pedo, ¿no? Claro. Como que tenés que tener cierto cuidado. Pero bueno, ahí está. Anoto la tuya, que es No me toques las cosas de arriba del escritorio. De arriba del escritorio es el título de Leandro Dolan y su catarsis en vivo. Micro cosas que te rompen las pelotas, que para vos son importantes y para el mundo no, pero para vos son imprescindibles que sean así. Nica, ¿vos tenés alguna? Estoy seguro de que tenés una. Varias, pero a ver. la que me revienta Empecemos. Es la impuntualidad de la gente. ¿Te molesta la impuntualidad? Sí, me molesta. Siempre me molesta la impuntualidad de la gente. Te dice una hora y uno está en esa hora, pero... ¿Y qué te pasa por adentro cuando llega tarde? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? No, sentí lo que sientas, No, que siento que la otra persona es irresponsable. Sí. ¿Y se lo decís? ¿Se lo haces saber? Sí, digo, era... Mira qué. Esa es la frase. Sí. Bueno, ese también es un defecto, digo, en Argentina no nos caracterizamos en general por la puntualidad. Es cierto que estoy generalizando, pero es una tendencia, ¿no? En mi caso aprendí o traté de aprender que, Dios, en agendas una juntada, una charla, un café, lo que sea, pero que tiene horarios a respetar, y si es algo de personas más o menos de confianza, digo, fuera incluso del ámbito laboral, esa puntualidad tiene que ver con el respeto al tiempo del otro. Claro. Es eso, ¿no? Exactamente. A mí me pasa como Sandro le digo, ya está, le mando al frente, al productor. ¿Puedo? Mandalo. ¿Un tal Sandro Díaz decís? Sandro Díaz, el productor. Es amigo mío, aparte. Claro, sí, en relación de amistad. No es una cosa, en este caso, del mundo estrictamente laboral. No. Porque es nuestro compañero de tareas, ¿no? Me manda un mensaje y me dice, che, paso por tu casa porque él vive a 2 cuadras. Me dice, y vamos, paseamos los perros a la ría, me dice, charlamos un rato. Cada tanto, ¿no? Bueno, dale, te espero. Ahí voy. 1 hora tarda ya. Viví a 2 cuadras. Yo ya se lo dije. Claro, sí, Sandro, le digo, dejate de joder. Ahí voy 5, 10 minutos, ponele 15, pero cada 1 hora es un montón de tiempo. Pero ¿no le echó la culpa al perro? Digo, ¿sabés que el perro anda caminando re lento, Rodri? ¿No sabés? Oso anda re lento últimamente. No, lo que pasa es que no sé qué. Igual a mí yo soy bastante tolerante porque yo soy a veces bastante impuntual. Claro. Pero sí, depende, bueno, no sé, de impuntualidad es para todo, ¿no? Pero vos decís para temas laborales o para todo, para la vida. Para todo. Ah, ok, porque una cosa es lo laboral, otra cosa es la amistad, digo. No, igual, para todo.
Sandro se está sí. riendo mucho Por algo en el se chat del arma- trabajo, no lo tomó mal. Por algo Sandro no lo alguien tomó se mal. tomó una- ríe solo porque sabe que es así. dijo el tiempo a tal hora, a las 18. No llegué a 18:30. Claro. A mí me reventaba mucho, en serio, de fuera de joda. Y es un mal en la Argentina. Pero no te Los pasa- actos políticos, loco. Ah, bueno. Bueno, hablamos de eso la semana pasada. Sí. Sí. Cero respeto. Y son representantes del pueblo. ¿Qué le Cero dirías? respeto. ¿Qué le dirías así? Es unos tremendos hijos de... Ahí Eso está. le diría. Tenés un enojo acumulado. Tenés un enojo acumulado. Ahí está, Me ¿viste? carga porque esos malos ejemplos los copian después. Ahí está, ¿viste? Pero claro, ¿viste? Ese es otro punto también, cuando uno se va cargando. Sí. Porque a veces, Sí. digo, cargando lo que a uno le Sí. molesta. A mí, ¿sabes qué? Yo te voy a contar una. ¿A qué viene todo esto? Yo les cuento de dónde viene el origen. Yo también, a mí me pasa algo parecido en otra situación. Que me dan ganas de decir, che, que lo pari. Ah. Ayer fui a comprar, vi que había una promoción de pollo en un lugar, ¿no? Y necesitaba, bueno, nada, estaba con el perro, pregunto, che, no hay cliente, te jodes si paso. Me dice, no, espera afuera, bueno, sí, ok, perfecto. La regla del lugar, no vas a pasar con el perro, parece una pollería. Pero como estaba con el perro ahí, viste, justo, y bueno. Y le digo, bueno, quiero la promo esa, X. Bueno, dale. Espera afuera que yo te la preparo. Bueno, dale. Y le digo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me mostrás igualmente más o menos cuánto es? Le digo, porque lo tengo que meter en el freezer y no tengo espacio, le digo, para meter El tal vez volumen, si entra en volumen, no en pesos, sino en volumen. Claro, en volumen, exactamente. Entonces me dice, bueno, ahí tenemos esto. Y levanta una bolsa así gigante, que era el tamaño de, no sé, de 2 cabezas de Rodrigo Poloni. Ponele, Es un más o montón. menos. Ponele. Y no es cabezón, pero 2 cabezas ya es un montón. Ponele, 2 cabezas de adulto. Y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, me dijo. ¿No me haces la gauchada? Le digo, de separármelo en 2 bolsas la cantidad de diferentes. kilos, en 2 o 3, en Claro. 3 bolsas, 4 bolsas por kilo. Claro. Y agarra y me mira y se queda así 2 segundos y la mira a la jefa que estaba ahí enfrente y le dice, ¿puedo separarlo en 4 bolsas? Y la jefa le dice, no. Qué mala onda. Y él me dice, no puedo separarlo en 4 bolsas. Ok, le digo, si es por las bolsas te las pago. Le digo en chiste y se ríe. ¿Perdón? Y... No, pero... No, lo que pasa es que, bueno, listo. La cuestión es que no me terminan envolviendo metiendo las cosas en la bolsa. Y cuando me voy me entrega la bolsa, las 2 cabezas de Poloni, en la bolsa esa, y me dice, y le digo, ¿cuál es el problema? Le digo, perdón, no puedo evitar preguntarlo. Claro. No puedo evitar Sí, no te querías quedar con la disculpame. espina. Le digo, Sí. ¿pero cuál es el problema? Me dice, no, lo que pasa es que está haciendo hamburguesas. Como que estaba haciendo otra tarea. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, nada. Así cerró, le digo, bueno, gracias, nos vemos, hasta luego, chau. Todo bien, todo en buenos términos. Pero sé que una cosa que a mí me rompe las terlipes es ese tipo de cosas. Que como la definíamos, no sé qué título ponerle. Es cierto. ¿Qué título le ponemos a eso? Y hay mala predisposición. Mala Porque era predisposición. una cosa muy simple. Total. Entonces eso ya es viste, che, mala onda, es mala predisposición. Para algo tan simple es mala predisposición. ¿No? ¿Usted qué piensa? Digo, o sea, este Vos tema- sabés que Sí. ese tema de la mala predisposición de vendedores pasaba hace ya un cuarto de siglo acá en Gallegos. Me habían pasado cosas. Ir a un local, pasaba a preguntar, pero tampoco que. Parecía que estaba prohibido preguntar, una mala onda. Y eran vendedores jóvenes, eran pibes jóvenes, pero una mala onda, sí, sale tanto. Loco, si no tenés ganas de laburar. Sí, ¿viste? sí. ¿Por qué hacer picante? Es que ese es el tema, ¿viste? Y también yo me quedé mal. ¿Sabes por qué me quedé mal? Porque a mí me cuesta decir las cosas en general. Eso es una cosa que ya lo he dicho varias veces. Y cuando la digo, me tiemblo. Y por ahí lo digo como un pollito mojado, ¿viste? Y me fui mal y dije, le habré dicho. No, le estaba preguntando algo lógico. Claro. Algo lógico. Estaba diciendo, che, tema mala predisposición es un tema. Para meter en el diván, catarsis esta mañana. ¿Les parece bien? Dejamos abierta la vía de comunicación al 1551-6051. 1551-6051, abierta la vía de comunicación. Queremos escuchar tu historia. ¿Cuál es ese detalle diminuto e imperceptible para el resto del planeta
que a vos te saca de quicio en un segundo. Participás por las pastas de Bon Apetito. 1551 6051. Apurate, si mandas mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador de las pastas de Bon Apetito. Son ahora las 10 de la mañana, 43 minutos. Vos apuntame, comandante. ¿Está en línea? Bien, genial. Tomo el título de un medio colega. Nosotros estuvimos comentando información propia del diario Nuevo Día. Ayer entrevistamos a Viviana Carabajal, la vocal de los pasivos en la Caja de Previsión, y veía declaraciones y veía un video publicado en La Opinión Austral donde habla Fernando Tanarro. Bien sabemos que Fernando Tanarro, recordemos, fue fiscal de Estado, pero en este caso como abogado patrocinante, ahora le vamos a preguntar bien la figura, si cabe. El título del medio colega es: el abogado Tanarro cuestionó técnicamente el decreto 608, que es el decreto que jubiló a las 3 vocales del Tribunal Superior de Justicia el último viernes. En representación legal de Paula Ludueña, Alicia de Los Ángeles Mercau y René Fernández, Tanarro presentó un planteo contra la decisión de la Caja de Previsión de jubilar a las magistradas, y que sostiene que el decreto en cuestión es arbitrario, ilegal e inconstitucional. Está en línea de teléfono Fernando Tanarro. Gracias por atendernos, doctor Tanarro. Aquí en Radio Nuevo Día los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Aquí Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Le propongo una premisa antes de la conversación, Fernando, que ayer se la planteamos a la vocal Viviana Carabajal. Es tratar de traducir en términos sencillos lo que sea muy leguleyo, es decir, lo que sea técnico, hacer el esfuerzo como de ser explicativos. En nuestro caso, desde las preguntas, que sean lo más claras posibles, o desde los apuntes, pero como que sea la clave de la conversación de un tema que es complejo o que tiene su complejidad. Empiezo por una pregunta muy elemental. ¿Cómo califica la reunión que tuvieron ayer? Usted, en representación de las juezas del tribunal, con los vocales electos de la Caja de Previsión, la reunión fue antes de ayer. ¿Qué sacan limpio de eso? Bueno, la reunión fue realmente positiva porque tenemos la misma visión sobre este tipo de jubilaciones, jubilaciones compulsivas, decimos nosotros, que están basadas en este decreto, el 608 del año 24. Este decreto, y lo vamos a tratar de ser lo más explicativo posible, es un decreto que pretende reglamentar la ley de jubilaciones, la 1182, que es la ley previsional de la provincia. En este decreto se establece que una vez que yo te otorgo te otorgo la jubilación, tenés 30 días para cesar en tus funciones. Seas lo que seas, tengas el cargo que tengas. Y si no cesás en esos 30 días, si tu empleador no comunica el cese de la actividad, se da de pleno derecho, cesaste de pleno derecho, es decir, comenzás a cobrar tu jubilación. Nosotros entendemos que en el caso de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, que gozan de inamovilidad, esto significa que no pueden ser removidos en su cargo mientras dura su buena conducta, no pueden ser removidos sino por un juicio político. Esto no es de aplicación a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, que deben cesar expresamente y manifestar expresamente su consentimiento para dejar sus funciones. Está claro ese punto. Tanarro, sabe que nosotros probablemente mañana entrevistemos a Cristian Sánchez. Él es el vocal de los activos que judicializó el decreto 608, que es del año 2024. Presentó una cautelar, la cautelar en 2024 fue tomada por la entonces composición del Tribunal Superior de Justicia. Con los cambios mediante de las últimas designaciones, esa cautelar fue dada de baja. No tengo claro si total o parcialmente, pero ayer Viviana Carabajal nos decía que, a ver, la Caja de Previsión hace la reunión del último viernes, jubila a las 3 vocales, entre otras personas, y aplica el decreto. Y la vocal Carabajal nos decía, no está resuelta por vía judicial la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad o no del decreto que le mete mano a la ley, para decirlo vulgarmente. ¿Por qué usted considera que es inconstitucional el decreto 608? Si usted tiene que explicarlo de vuelta con palabras más o menos sencillas. Sé que hay un artículo de la Constitución Provincial, que seguramente lo va a citar, pero ¿cómo contarlo de manera sencilla? ¿Por qué usted cree que es inconstitucional el decreto en sí? Sencillamente, porque va contra la Constitución, contra lo que establece la Constitución. Vuelvo a repetirte, mira. El artículo 128 dice que los jueces, los miembros del Tribunal Superior de Justicia,
mientras dure su buena conducta, no pueden ser removidos. Y lo que está haciendo el artículo, el decreto 608 a través de los artículos 2 y 4, es removerlos sin que ellos presten su consentimiento, sin que presenten su renuncia al cargo. ¿Qué alcance tiene la carta documento que presentan las vocales jubiladas el último viernes, o sea, que las jubilaron, para decirlo de ese modo, y que presentaron esta semana con el patrocinio suyo? Nosotros lo leímos por la publicación de un medio colega ayer, leímos parte del textual que está en esa carta documento, pero ¿cómo traducirla? ¿Cuál es la expectativa de esa carta documento que presentaron? La idea de la carta documento es que es clarita, es decir, a mí no me comprende, a mí no me podés aplicar el artículo el 608. Esto es sencillo, no me lo podés aplicar porque yo tengo inamovilidad que me lo garantiza la Constitución provincial. La expectativa es, bueno, evidentemente que se retrotraiga la medida y se deje sin efecto. Esa Esto carta así de documento es destinada al Tribunal Superior de Justicia como, entre comillas, empleador, es destinada a la Caja de Previsión, es destinada, quiero decir, al directorio que hizo los trámites en la sesión del último viernes y los aprobó. ¿A quién está destinado en sí y qué plazos tiene? Hay dos cuestiones ahí. Una está destinada al directorio de la Caja, que es el que dictó el acuerdo por el cual se la jubila, y además hemos hecho una presentación al Tribunal Superior diciéndole que no se ha renunciado al cargo y que no es de aplicación en el 608. Las dos cuestiones. ¿Y hay plazo para eso? Digo, No, bueno, teóricamente nosotros, teóricamente debería ser contestado entre hoy y mañana. Entendemos nosotros que vamos a recibir una respuesta y a partir de ahí veremos cómo sigue esto. Doctor, buen día, Héctor, lo saluda por acá. Lo peligroso de esto es que también puede tomar un precedente, ¿no? De avanzar esto. Claro, porque yo lo que vengo diciendo es que sobre este tema en particular, sobre esta posibilidad de remover a miembros del Tribunal Superior de Justicia, no hay ningún precedente en la Argentina. Es una cosa, o sea, a través de un decreto yo digo que, bueno, vos tenés que cesar a los 30 días que yo te otorgo el efecto. Sobre eso no hay ningún precedente. Ahora, yo lo que también insisto es que si esto se puede hacer con aquellos que gozan de una inamovilidad establecida por la Constitución y que es decir, no pueden ser removidos y no hay ningún límite temporal para el ejercicio de sus funciones, esto puede hacerse con cualquiera. O sea, si yo lo puedo hacer si yo puedo lo más, obviamente puedo lo menos, puedo hacer cualquier cosa. Déjeme comentarle a nuestros oyentes, Tanarro, porque estamos en vivo en YouTube y allí vemos su fotografía, el título con su nombre, pero para la audiencia que se va sumando a la conversación, porque si usted tiene tiempo y nos permite, vamos a charlar un ratito más. Estamos en comunicación con Fernando Tanarro, ex fiscal de Estado, en este caso, en esta instancia, abogado patrocinante de las doctoras Fernández, Mercado y Ludueña, que son vocales del Tribunal Superior de Justicia. Tanarro, es inevitable, y acá es la primera que lo entrevistamos a usted, y me gusta con los entrevistados ser franco y plantearnos estos términos. Hay preguntas que nosotros hacemos que pueden tener un punto de vista. Si ustedes están en contra del punto de vista, desde ya refútelo, disienta con todo gusto. Hago un planteo general. El planteo general es este episodio actual que está aconteciendo en mi clave de lectura es un nuevo capítulo de una serie de políticas, de decisiones políticas del gobernador Claudio Vidal que apuntan a la cúpula del Poder Judicial y que desde el año pasado incluso en algún momento generaron un conflicto de poderes. Más o menos, si uno tiene que contextualizar muy rápido, lo veo de esa manera. La primera pregunta que le hago en esa línea es, ¿por qué cree que pasa lo que pasa? Es decir, ¿por qué el viernes las jubilaron a las vocales? Es una reunión extraordinaria de directorio, se van los 2 vocales electos, son 27 personas jubiladas, pero 3 vocales que venían de un intento de juicio político por parte del oficialismo en la Cámara de Diputados que no había sido exitoso. Otra vez describo contexto. Pero si le pregunto por qué pasa lo que pasa, ¿qué explicación le encuentra usted? Porque el gobierno tiene la clara intención de blindar su gestión. Básicamente, tener jueces adeptos y no tener ningún tipo de disidencia, ningún tipo de problema con la justicia. Blindar sería tener jueces magistrados que le respondan a sus intereses. Sí. Es decir, el gobernador Vidal quiere jueces afines a sus intereses. Es muy evidente cuando yo nombro 4 jueces de los cuales que han tenido participación política conmigo.
No hay, o sea, eso más evidente que eso es imposible. Si uno de mis jueces en el Tribunal Superior ha sido mi diputado nacional, bueno, la tengo bastante clara eso, ¿no? Se refiere a Sergio Acevedo, para el público que quizás se pierde entre tantas cosas, ir poniendo al menos alguna información. Sigue la pregunta de mi compañero Héctor. Sí, doctor, días atrás, Pablo Pérez, quien es presidente de la Caja de Previsión Social, dijo que las vocales presentaron su pedido de jubilación y que ellos solo aplicaron la ley que presentaron. Sí, está bien, pero que yo pida mi jubilación no significa que yo haya renunciado o haya cesado de mi servicio. Ajá. Yo puedo pedirla. Sí. También la ley me autoriza, y por eso nosotros decimos que este decreto va contra la propia ley y avanza y reglamenta por encima de lo que dice la ley. La ley también me permite a mí quedarme en mi cargo y seguir ampliando mi monto de jubilación, mi aporte. O sea, yo puedo llegar, o sea, yo me jubilo con el 82% de lo que dice la ley, pero si yo continúo trabajando, puedo sumarle años de aporte a mi jubilación. Puedo jubilizarme con el 83, con el 84, con el 85, hasta con el 90. Es decir, esto es lo que establece la ley. Claro. Ahora, si yo con un decreto digo, no, vos presentaste el pedido, y el pedido de jubilación también tiene que ver con que uno pida para el reconocimiento de su servicio, para saber cómo está su jubilación, para poder yo también incluso, cuando alguien me dice, mira, acá está su posible jubilación, yo también la puedo puedo impugnar, decir, bueno, mira, estos años, este no es el monto que me corresponde, estos años de servicio no están. Esto es así. O sea, no es una cuestión inmediata, como en este caso. Además, incluso ¿cómo será la cosa? Que en el caso de la vocal ludueña, recién está en condiciones de jubilarse a partir de octubre. Es decir, que hasta hay una jubilación de tipo anticipada, cosa que no es muy común en la caja. En línea con el decreto que establece estos plazos sobre la ley y que tiene una cuestión judicial pendiente, nosotros no pudimos hablar todavía con Cristian Sánchez, el vocal que hizo el planteo judicial por este decreto 608 del 2024. Según su conocimiento, o por lo que pudo hablar con Sánchez en la reunión de antes de ayer, ¿cuál es la vía judicial? A ver, la inconstitucionalidad, ¿qué está en el Tribunal Superior que tiene que definir lo que se llama cuestión de fondo? Es decir, ¿cómo se destraba eso? Al menos, ¿cuál es la expectativa? Porque suele no haber plazos para eso. Sí, está en el tribunal, por lo que yo entiendo, porque no he visto la presentación, no la he hecho yo, está en el Tribunal Superior de Justicia, está para resolver, y supongo que y el expediente está circulando. Esto es decir, esto significa que va por los distintos vocales para que expresen su voto. Así que está en esa, todavía no hay una resolución de fondo, pero insisto, ojo, porque cualquier resolución de fondo que pueda haber en ese expediente no puede relacionarse también con el tema de los vocales del Tribunal Superior, que tienen, insisto, una garantía constitucional distinta a otros casos, ¿no? Entonces, si el vocal del Tribunal Superior goza de garantía de inamovilidad, es decir, no puede ser su voluntad suplida por un decreto. No puede decir el decreto, a partir de ahora usted renunció o usted se jubiló. Esto tiene que ser expresado en forma manifiesta y expresa por el propio vocal. Supongamos que el tribunal, a ver, quiero decir, el tribunal cuando decida, el Tribunal Superior de Justicia cuando decida sobre la inconstitucionalidad o no de este decreto, de la aplicación de este decreto para magistrados, luego existe la instancia de la Corte Suprema, ¿digo bien? Supongamos, sí. Es decir, esto puede ir para largo, como pasó con el caso Sosa u otros casos, puede ir para largo. Sí, esto es más grave que el caso Sosa, sigo insistiendo en esto, porque acá hay un artículo expreso de la Constitución que establece la inamovilidad de los miembros del Tribunal Superior. Y no puede ser tocada de ninguna manera. Quisiera además, volver... sí. Perdón, 2 días antes o 3 días antes, como usted bien lo dijo, creo que fue el día miércoles, se había rechazado un pedido de juicio político. ¿Usted asesoró a las vocales en ese caso? Digo, de algún modo, porque le tocó participar allí. Es una instancia de Cámara de Diputados que no pasó a mayores. Pero digo, ¿usted estaba en diálogo con las vocales en esa instancia? No tuve ninguna participación en ese tema. No. Y ¿sabe que no ha sido tan subrayado públicamente? Me parece, también es complejo y como que pasan cosas en simultáneo. Pero es un intento de jury de enjuiciamiento a las vocales Mercado, Fernández y Ludueña, que fue teniendo distintas instancias en la Cámara de Diputados,
pero que en una reunión que además son secretas, por eso también es difícil como acceder al detalle, pero es un intento de jury que en la sala acusadora no tiene éxito y cronológicamente es muy poco antes de lo que se define luego a nivel Poder Ejecutivo en la caja de previsión, que es jubilarlas el viernes. Esa secuencia que describo, ¿es correcta? Perfectamente correcta. Es decir, 2 días antes, la Cámara de Diputados, la sala acusadora, que es la que tiene que emitir el dictamen para acusar, por 9 votos rechazó, la sala acusadora tiene 12 miembros, por 9 votos rechazó el pedido de juicio político, es decir, no se pudo elevar a juicio. Con lo cual, a los 3 días o a los 2 días, viene esta decisión de jubilarlas. No es casual esto, ¿no? Evidentemente. Tanarro, usted decía que la pregunta que le hacía era como, bueno, ¿por qué el gobierno hace lo que hace? Y usted dice, bueno, porque Vidal se quiere blindar con jueces propios. Usted sabe que el gobernador dice, acá lo que hay es una justicia kirchnerista de toda la vida, el Tribunal Superior de Justicia es un caso en esa línea, y digo, en clave de discusión histórica, si queremos, o de ciclos políticos, una clave de discusión es qué tan kirchnerista o no ha sido la justicia en estos años. ¿Cuál es su mirada? Además, usted fue funcionario del gobierno de Alicia, fue fiscal de Estado, está representando a las vocales. ¿Cuál es su mirada en esa clave de discusión? A nosotros nos bombardearon con medidas cautelares y amparo durante la gestión. Es decir, no tan kirchneristas seríamos, sería la justicia si esto ocurrió como ocurrió. Nos impidieron básicamente durante el primer año y segundo año de gestión, nos volvieron locos con los recursos de amparo, pero fue impresionante. Vivimos para contestar recursos y de jubilados, de todo tipo. Es decir, no fue tan kirchnerista la gestión, de momento que tuvimos medidas cautelares en contra, tuvimos que incluso llegar hasta instancias superiores, hasta la Corte. Es decir, esto fue así. No es que, por eso digo, cuando dicen que es tan kirchnerista la justicia, bueno, que me lo demuestren con fallos. Fallos expresos, que me lo demuestren con fallos expresos que sean alevosos. Que diga, bueno, acá mirá, esto es lo que va a pasar, lo que pasó. Que si me lo demuestran, bueno, lo podemos discutir. Pero usted se refiere, a ver, estoy tratando de interpretar y hacer memoria de 5 o 6 años atrás, más o menos, 2010, o un poquito más. Usted se refiere, por ejemplo, a los fallos en primera instancia de recursos de amparo aceptados por el doctor Marinkovic o a nivel Cámara de Apelaciones, ¿se refiere a eso? El doctor Marinkovic, el doctor Andrade, varios jueces de Calafate, jueces de Caleta Olivia, o sea, de muchos lugares. No fue una cosa, jueces, fallos de Cámara. Y otras situaciones que hemos tenido, incluso fallos del Tribunal Superior. Porque entonces, cuando dice que es tan kirchnerista, bueno, que me lo demuestren con casos concretos. ¿Sabe, Tanarro, que el año pasado, cuando se dio la discusión por la ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia, hablamos mucho con entrevistados, a ver, si se lo tengo que resumir, es como de todos los colores posibles, y tratar de discutir a fondo. Y recuerdo que una cosa que discutíamos, a ver, le nombro, por ejemplo, desde Roxana Reyes a Gonzalo Chute, es decir, desde la diputada la exdiputada que habla de los valores republicanos, y Gonzalo Chute, que es asesor legal en este momento de la gestión de Pablo Grasso. Y sabe que hay cuestiones de fondo, no digo para ponernos ahora a filosofar 15 minutos, pero sí un punto. Hay un problema de fondo en Santa Cruz, que es que las mayorías para conformar, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia no son mayorías agravadas. Es decir, el Poder Ejecutivo, hoy es Vidal, antes fue Alicia Kirchner y antes otros gobernadores, la tienen bastante fácil para designar los miembros de la máxima instancia que es el Tribunal Superior. ¿Usted coincide con esa, si usted quiere, esa crítica, una crítica mía, ¿no? Es decir, el sistema debería ser más riguroso para tener mayores garantías de que sea quien sea designado, tenga un nivel de consenso amplio. Digamos, ese es el fondo del asunto, por lo cual Alicia la tuvo muy fácil, o desde Acevedo. Acevedo y Mariani, si yo mal no recuerdo, Mariani entra en tiempos de Acevedo y ahora son compañeros del tribunal. O las designaciones de Alicia, que designa a su propio ministro Basanta, de vocal del tribunal, o René Fernández. Pero digo, bueno, ahora Vidal suma 4 más. El problema de fondo no es establecer instancias más participativas, más democráticas, y que
que tengan mayor garantía de independencia y transparencia? Me fui larguísimo, discúlpeme, pero creo que se entiende el planteo. Se entiende, pero yo comparto lo mismo que usted. Yo creo que el tema de la justicia no es un problema solamente en Santa Cruz. Esto es un problema nacional en el tema de la justicia, el tema con la Corte. Pues fíjate que todavía en la Corte Nacional no se pueden designar los miembros que completen la Corte. Porque hay una cuestión, es decir, porque no hay mecanismos que permitan establecer que las designaciones sean hechas con cierta transparencia y que tengan como destinatarios a personas que realmente puedan ejercer esas funciones. Yo creo que también acá nos está faltando ese tema, fundamentalmente en el tema del Tribunal Superior de Justicia, porque si no, no podrían pasar cosas como pasaron de un día para otro, nombrar 4 jueces en el Tribunal Superior de Justicia para aumentar y para poder tener mayoría en el tribunal. Y por otra parte, absolutamente injustificado, porque la justificación de que iba a agilizar la justicia, bueno, eso es mentira, porque el Tribunal Superior de Justicia solamente llegan algunas causas. En primera instancia y en Cámara de Apelaciones seguimos de la misma manera, seguimos con los mismos jueces, la misma cantidad de empleados, y la misma cantidad de tribunales. Es decir, que esto es una falacia, no había necesidad de ampliar el Tribunal Superior de Justicia, y menos de esa forma tan absolutamente insólita, para tener mayoría directamente, para poder blindarme, no es para otra cosa, no tiene otro objetivo. ¿Usted no le encuentra ningún punto bueno a la expectativa al discurso del gobernador de mejorar la justicia? Para usted es solo blindar, no le encuentra ninguna virtud, digamos. Ninguna, hasta ahora no, porque hay muchas cosas para hacer. Vos fíjate, nosotros cuando nos fuimos del gobierno, le entregamos, estaba terminado el Código de Procedimiento Penal, el nuevo Código de Procedimiento Penal, que hoy se está aplicando en muchas jurisdicciones del país, que trabajamos durante 1 año y medio, 2 años, y lo han hecho especialistas a través del CFI. Eso nunca se trató. Hay otras cuestiones que son importantes, por ejemplo, establecer el tema de la mediación, hay un montón de mejorar el Código de Procedimientos, o sea, si mejorar la justicia pasaba por ampliar con 4 vocales del Tribunal Superior de Justicia, es absolutamente falaz, no tiene ningún sentido. Porque además, si yo quiero agilizar, lo que estoy generando, en vez de generar 5 votos, estoy generando 9. Tanarro, ahora sí, para cerrar la conversación, agradecemos su tiempo y como para volver al capítulo actual, al último capítulo donde usted tiene injerencia como abogado de las 3 vocales. Pasando en limpio, en el corto plazo, ¿cuál es la expectativa entonces? Si hay que pasar en limpio del viernes en adelante, del último viernes de la sesión en adelante, ¿cómo sigue en su expectativa como abogado de las 3 vocales? Yo supongo que vamos a tener una respuesta de la Caja en el día de hoy o en el día de mañana, más tardar, y también del Tribunal Superior. Y así que a partir de ahí nosotros veremos cómo seguimos. Tenemos prevista, obviamente tenemos pensado la vía judicial como primera cuestión, porque esto no lo vamos a dejar pasar tan fácil. Es decir, no lo vamos a aceptar como una cuestión de decir, bueno, este decreto es de aplicación, porque además, si insisto en esto, si esto se puede hacer, el resto está en el horno, diríamos. Tanarro, le agradecemos su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Gracias, muy amable. Fernando Tanarro, en mi caso es la primera vez que, bueno, igual pasa que él ya no era funcionario cuando en mi caso me sumé al programa, entonces claro, nunca lo había entrevistado. Sí, es la primera vez que lo entrevistamos. ¿Es la primera vez? También, perdón. Es temporada 11 de Arriba el Día. Bueno, un tema con distintas aristas, con distintos puntos de vista, con puntos de vista muy encontrados, vale decir. Sí. Y con y una donde cuestión... todo media la cuestión política. Sí, que esa es una clave de lectura ineludible. Ineludible. ¿Sabés qué? Lo hablamos todo el año pasado. Todo el segundo semestre, cuando el gobernador avanza con la agenda Tribunal Superior de Justicia, una crítica que planteé, como es un punto de vista desde ya, digo, no me arrogo representación de nada, es una discusión pública, es que sí hubo un desperdicio, una oportunidad desperdiciada por parte del gobierno de la provincia de hacer las cosas con mayor nivel de consenso. Aun cuando la ley te permite ampliar el tribunal, porque fue legal, digamos, o sea, por mayorías, las mayorías necesarias, en la Cámara de Diputados, etc. La entrega de los pliegos de los candidatos. Pero todo ese proceso podría ser más participativo, más democrático, fue muy cerrado. De mínima derecho al pataleo, que es lo que la democracia de mínima más o menos trata de garantizar cuando hay representación de las minorías. ¿Cuántas impugnaciones y bajas hubo en la gente que se había presentado? ¿Te acordás?
Así es. De los ¿cómo que se llama? No me va a salir la palabra. ¿Las ternas? Las ternas, las postulaciones. Claro. Bueno, y el gobernador avanza a 180 por hora, es decir, avanza muy rápido. En poco tiempo pasa demasiado. Y desde el punto de vista de quienes, por otra parte, hace muchos años que planteamos cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional o con la calidad democrática en general, esto de reglas de juego más claras y sobre todo eso, mayor participación democrática. Bueno, el gobernador avanzó tan rápido en su tesis de que es el kirchnerismo que no nos va a dejar hacer nada en la justicia, es decir, se va a trabar todo ahí, básicamente en el Tribunal Superior. Bueno, avanzó con todo. De ahí en adelante... han pasado toda una serie de cosas. Hicimos entrevista ayer, extensa, como la de recién. Ojalá que haya sido útil, que sirva para entender, y cada quien, en tal caso, o reafirma su postura, si más o menos la tenía clara, o revé alguna cosa, o entiende algo. Si algo de eso sucedió, bueno, bien por eso, porque de eso se trata. Y mañana, si tenemos suerte, completaremos la saga de entrevistas de esta semana. Digo de esta semana porque claramente, a todas luces, es un tema que va a seguir en la agenda. 11 de la mañana, 9 minutos en todo el país. En Río Gallegos, 1 grado. La temperatura, cielo ligeramente nublado, y nosotros otra vez con vos acompañándote entre mate y mate, en la oficina, en el laburo, en tu casa, sea lo que sea que estés haciendo, manejando, por ejemplo, siempre prendidos en la 100.9, vistiéndonos de verde y haciéndote compañía todas las mañanas hasta las 12:30, amigo. Quédate, porque te acompañamos en Arriba el Día en la 100.9. Flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Wagner en ti. Dicen que está Frank Sinatra en mí. ¿Pensás en grande para tu proyecto en Santa Cruz? Servicios Rurales sigue creciendo junto a la minería, el petróleo y la construcción, sumando la mejor maquinaria, equipos viales y campamentos. Y ahora da un paso más. Incorpora en la provincia a Tecnimet, especialistas en construcción modular para oficinas, comedores, sanitarios y viviendas. Y además, en tiempos donde hace falta respaldar a la región, Servicios Rurales apoya el talento de los emprendedores santacruceños, apostando siempre al trabajo y al desarrollo local. Comunícate hoy al 2966 67 78 82, 67 78 82, o búscalos en Instagram como @Tecnimetsa. Servicios Rurales y Tecnimet, experiencia y soluciones reales para los grandes desafíos de Santa Cruz. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Y si pensás en construir tu casa propia, Elevar Construcciones la hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregás el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966 74 41 48, 2966 74 41 48, o buscalos en Instagram como @Elevar Construcciones RGL. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Es el día perfecto, todos hablan de esto. Si todavía estás mirando las series en esa tele chiquitita, escuchá la locura que armó DirecTV. Te podés llevar un Smart TV de 50 pulgadas, el plan Oro HD con 226 canales, Disney Premium y Digo, y todo lo podés pagar en hasta 12 cuotas. Así es, amigo. Te llevas una tele nueva y accedes al plan más completo, más Disney Premium y Digo.
Escribí ya al 2966 40 11 69. No duermas con esto, dame bola, mandale un mensaje a Mar al 2966 40 11 69. Contratá DirecTV y deja de renegar. No dejo de mirarte ni un segundo. Me acerco tanto que casi puedo rozarte las pestañas, pero vos reaccionás mal, te violentas y me ahuyentas. 1 grado la temperatura, la térmica 5 grados bajo cero, la máxima para hoy 6 grados, la mínima de 0. Y en este momento el cielo en Río Gallegos está ligeramente nublado. Hacerte daño de algún modo, pero yo soy tan insignificante que no tenés por qué tenerme tanto miedo. Yo estaba en agua estancada hasta que te conocí. Por mucho que trates de escaparte, vas a escuchar que estoy revoloteando cerca, y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Vosotros farmeáis. ¿Cómo pretendes que no enloquezcas si no hay tregua con vos? Jueves, la antesala del descontrol. Ya podés ir lustrando la campera y lustrando los borcegos porque el fin de te respira en la nuca. Es esperarte y que no vuelvas más. Entra en calor con la mejor selección de rock en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada, con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. La lluvia golpea la ventana, pero a nosotros nos resbala. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer. Porque adentro tenemos guitarras distorsionadas y baterías marcando el pulso. Transformamos el clima gris en pura energía. Sentí el poder de la radio en este invierno 2026.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Cuando un gran proyecto comienza, necesitas soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimed a Santa Cruz. Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras. Servicios Rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966-677882 y en Instagram @TecniMedSA. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966-744148. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Baja un cambio. Respirá y deja que los acordes hagan el resto. Acá defendemos lo nuestro. Defendemos el talento local y te pasamos la música que te hace latir el corazón. Aguante el rock en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, 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 no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Solamente esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. 11 de la mañana, 25 minutos en todo el país y estamos en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, que tenemos la suerte de tener un cielo que, bueno, estaba hasta hace un rato ligeramente nublado, ahora está mayormente nublado, una mañana que arrancó con solcito, un día con buenas temperaturas, pero con viento, con pronóstico de viento, con ráfagas de 80 kilómetros pronosticada, viento de 40 kilómetros por hora para hoy, un cielo mayormente nublado en esta jornada de jueves, que sería la anteúltima jornada, les cuento, con viento en Río Gallegos, porque después el fin de semana, en teoría, vamos a tener días de sol, sin viento y con temperaturas relativamente lindas, teniendo en cuenta la época del año en la que vivimos, ¿no? O sea, sábado y domingo podremos saldar esta cuenta de estos días de viento y día de nube. Así que es una buena noticia esa. Es una buena noticia, no la quiero quemar. Es lo que se llega a ver del pronóstico extendido, que Claro. después ya dará más precisiones mañana. Exactamente, sí, mañana vamos a, exactamente, pero por ahora te digo que, bueno, aguantó un poquito que, viste, cuando dicen siempre sale el sol, siempre las cosas mejoran, en algún momento para la tormenta, bueno, parece que el viernes, parece que el sábado y el domingo va a estar lindo. Che, hay un montón de mensajes al 1551 6051 de los amigos que participan con la consigna del día de hoy, que va por el lado de esta cosa de las, de estas manías pequeñas que tenemos, estas cosas que nos ponen los pelos de punta, que nos ponen de mal humor, esos detalles diminutos, que a vos te sacan de quicio en un segundo. Esas cositas que parecen boludeces, porque el tipo que lo mira de afuera dice, che, pero qué boludo, ¿cómo se va a calentar? Por eso? Sí, no era para tanto. No era para tanto, no sé qué. Y a vos te rompe las pelotas. Bueno, recién lo decía Lean, cuando abrió el programa, Lean dijo, a mí me molesta que me muevan las cosas de encima del escritorio, las hojas. Que esté todo en su lugar, no me toque las hojas del escritorio. Nika decía que le rompía las bolas que llegaran tarde, la impuntualidad. En mi caso, la falta de predisposición. Yo contando la anécdota de hace un ratito. No te quisieron separar en bolsas una compra, una cosa muy sencilla. En vez de una bolsa grande, que fueran 3 bolsas pequeñas. Y me fui masticando bronca. Hasta llegar a casa recontra caliente, tuvo que pasar una hora, hasta que no fui al gimnasio. Llegaste a tu casa y mordiste la puerta. Mordí la... Qué imagen fuerte. ¿Sabés? Me lo imaginé y es fuerte. No, me comí el pollo crudo directamente. Habías comprado pollo. La pata y... sí, dije.
El Mingo te miraba. pongo loco. Separámelo en bolsa, loco. Separámelo en bolsa. Y Domingo me miraba y decía, no puedo parar. Me decía, wow. Sí, asombro, ¿no? Un wow Claro, lento y sí. largo. Estás re loco, dijo Mingo. Exactamente. Bueno, así como lo que nos pasa a nosotros, creo que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Que hay cositas que lo sacan de quicio, no sé si de quicio, pero te sacan de lugar, te descolocan, te rompen las pelotas, te puede cambiar el humor del día inclusive. Por ejemplo, yo veía un caso que es muy común, que hay mucha gente que está estudiado por la Universidad de Wisconsin y Massachusetts, que dice que hay mucha gente que le Pobre rompe universidad. la Universidad de Wisconsin, ¿sí? Siempre que digas Massachusetts, ya en general sí, esto está legitimado, es una academia. ¿Qué El dicen? salvaje que abre el paquete de galletitas o de fideos rompiendo el plástico de cualquier lado en vez de usar la tijera y lo deja todo hecho mierda. Por ejemplo. Es cierto. ¿Eso rompe la bola o no rompe la bola? Hay gente a la que sí, a mí lo que me pasa es que el día de hoy no sé abrir paquetes. O sea, en general las cosas vuelan por el aire cuando abro un paquete. Paquete de galletas, paquete de papas fritas, por decirte justo hoy que es el día de la papa frita. Sí. Me pasa que no... Sé que es una pavada, ¿no? Pero tiendo a romperlo. Tendés a romper Sí, el paquete. más de lo debido, digamos. Sí, no es una apertura eficaz. ¿Te jode eso? Sí me jode, no Sí. particularmente. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo ruido con la botella en el último sorbo de agua. Exactamente. Y hacer ruido con la comida o con Sí. la bebida no es de buenos modales en general. Pero en lo particular, digamos, en este momento, si me jodió, no. ¿Pero no te jode cuando chupan el fondo del vaso? ¿O cuando hacen ruido con el mate, que tipo cañería tapada? Claro, que hay gente que hace, es cierto, hace un último sorbo vos decís, El sorbo del mate. Largar el mate que no tiene agua, no te das cuenta que el mate no tiene agua. No es el ruido que está haciendo el mate. Le manda Tenía con una una compañera de cena de- trabajo que de hecho era la directora del instituto donde trabajaba Sí. y le hacíamos ese chiste que hacía un último sorbo y decís, te vas a atorar con yerba. Cuidado que en cualquier momento te atoras con yerba. ¿Cómo es? No, A ver. pero mucho más largo. Más al micrófono, a ver que se escuche bien el... Esa, sorbo de mate. el Bueno, a mí ruido, eso sorbo. particularmente no me molesta. No a, sé. mí, a mí no me jode, no me saca de quicio. Yo estoy diciendo lo que dice la Universidad de Wisconsin, nada más. No lo digo yo esto. No es mi punto de vista, no es mi parecer. Mirá. Eh, Wisconsin hablando del mate, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Viste? Una cosa Para increíble. bajar el mate. Para- Está bien. Pero también opinan los amigos, al 1551, 6051, como por ejemplo Fabián, lo leemos a Fabi. Buen día, Fabi querido. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Fabi? Buen día. Quiero participar del sorteo. Claro, estamos sorteando las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local que tiene para vos una porción de pastas si nos contás, ¿qué cosa? Esto justamente, las cosas que te rompen las tarlipes, las pequeñas cosas que te sacan de quicio. Nos cuenta, Fabi dice, una amiga ayer fue a comer a un conocido lugar. No vamos a decir el lugar por las dudas, me da precisiones, pero por las dudas vamos a dejarlo ahí. Y quiso pedir algo rápido para poder llegar al cine. Pidió empanadas y pizzas junto al grupo. Con lo que no contaba es que la pizza iba a estar pálida y fría. Se tomaron literal, dice lo de sacarla rápida, cuando el mozo pregunta si estaba todo ok, ella le comentó y el mozo se ofendió, balbuceando y diciendo que así era el servicio. Pará, el mozo... Se enojó porque le dijeron que la pizza estaba fría. ¿En serio? No, pero Que se enoje el mozo. básicamente mal Se servicio. Eso es un mal servicio. De hecho, esa gente a ese lugar no vuelve a comer más. No, pero No hay olvidate. nada peor que lo que es servicio, es el mal servicio. Pero además- la mejor publicidad es el de buen servicio, la publicidad negativa, la peor publicidad negativa es el mal servicio. ¿Sabés que aparte de una cosa importantísima? Acá en Gallego tenemos tiempo para cocinar. Si vamos a comer afuera es porque verdaderamente hay un motivo de celebración o queremos... Si no van a tener para el Q, la próxima Sí, vez ¿qué horrible, hacemos? la ¿Nos pasás quedamos en mal, casa sí. o no? Claro, sí. Sí, o vas a otro lado. O vas a otro lado. Che, bueno, Fabi, ahí anotado las micro cosas que nos rompen las tarlipes. Esto viene a colación de lo que contaba yo ayer, digamos, me parece, va por ese Claro, lado. atención al público. Buen día, 9 diarieros, dice por acá Hildo. Dice que me molesta los políticos, en especial que se asombran de situaciones que ellos hicieron y cuando lo hacen, y cuando lo hace alguien que no es de su ideología, por ejemplo, cuando ellos se blindaron con la justicia, dice. Ah, bueno, esto por la nota con Fernando Tanarro, de recién. Mirá, Que, asoció claro, Hildo. claro,
Fernando Tanaro decía recién que Vidal está blindándose con la justicia y una clave de discusión de este tiempo que se la pregunté es, bueno, eso dice Vidal y es una, no solo el gobernador, sino muchos de los que somos críticos del kirchnerismo, básicamente que el kirchnerismo hizo lo propio en tanto querer blindarse. Bueno, eso más o menos fue como una clave de discusión y el mensaje de Hildo va por ahí. Buen jueves, chicos, dice Andrea 533. Buen jueves, Andrea. Buen jueves, André. Las cuestiones domésticas son fuente inagotable para que se me salga el juicio. Frase chilena. Y también en ámbitos laborales. No enroscar las tapas, escucha, no enroscar las tapas de frascos y botellas, dejar puertas y cajones abiertos, sillas lejos de una mesa. Pero la más irritante es cómo va el rollo del papel higiénico. Les dejo un facto, dicen. ¿Viste que ayer hablamos de facto? Sí, el facto es como una verdad. Nos cuenta que en diciembre de 1891 se registró la patente del porta papel higiénico. O sea, tiene 134 años. Y en este documento histórico se muestra, sin lugar a dudas, cómo debe colocarse correctamente el rollo de papel higiénico. Rodri, ahí no sé si tenés la foto para mostrar. Porque hay una fotito que mandó al grupo. ¿Cómo se coloca el rollo de papel higiénico? A mí no me parece un tema tan controversial, pero estoy dispuesto a escuchar si hay algo que no sé. Dice que ella no puede creer que todavía en 2026 haya gente que no lo pone bien. El responsable, claro, lo pone al revés, entiendo. Ahí está. El responsable fue un inventor estadounidense que dejó claro desde el principio cuál era la orientación correcta. Así que, bueno, nada. El papel del rollo de papel higiénico, cuando vos lo pones, ¿para dónde tiene que caer? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? ¿Vos qué pensás? Del lado de afuera, porque cae más fácil. ¿Vos qué pensás? Ponés el rollo. Para mí, indistinto, es una cagada. Bueno, ahí está. Bueno, Andrea se va a enojar con vos. No, hablando de los pequeños enojos, se enojaría con vos. El tema es que no se vayan a la mierda hablando de esto. Claro. ¿No? Porque ahí ya sería la venta al pedo, ¿no? Hay gente que se lo toma que se para el culo, básicamente. ¿O no? Literalmente. Hablando, a propósito. Ahí está, mira, ahí está la posición correcta. ¿Esa es la correcta? No, estoy dispuesto a refutarlo. Esa no es la posición correcta. ¿Esa es la correcta? Por favor, esa no es la posición correcta, es exactamente al revés. La caída del papel contra la pared, dice. Bueno, listo, estoy. No, perdón, la posición correcta no, es la de la izquierda la posición correcta. ¿Viste? Me parecía. Mirando para afuera. Claro, está papel. el ejemplo y el contraejemplo en la foto que mostramos recién. El rollo real es el incorrecto. La foto del rollo está mal puesto. Ha separado matrimonios esto, Sí, esas pequeñas peleas cotidianas sí. Hablando de acumulación de enojo, Nica, que te pasó antes con la impuntualidad de los actos públicos. Bueno, esto también es acumulación de enojos en la vida doméstica. Me gustó la del papel higiénico, Me gustó la del papel higiénico. Anotamos también para el sorteo de las pastas de buen apetito. Lucas 540. Cositas que a vos te rompen las terlipes, que al mundo le importan un pepino, pero para vos son recontra importantes y te recontra calentás cuando pasan. Dice, buen día, soy Lucas. Recuperándome ya, que el día martes me sacaron la muela de juicio. Duro, esa muela. Sí, y las muelas en sí, viste, entre que cicatriza, podés comer y todo eso es un proceso bastante desagradable. Durísimo, me saquen la muela de juicio. Es durísimo. Yo me saqué 2 juntas encima. Me la saqué, le dije, sacame ya que me está matando. Igual, acá. Viste, no es recomendable. Una carnicería. No, pero le dije, dámela de una porque. Claro, sí, todo de una. Todo de una. Sacame todo rápido, ya está porque. Perdón, interrumpí yo. ¿Qué dice el oyente? ¿Qué le pasó? Dice que, bueno, aparte, al margen de esto, contando que está recuperándose de las muelas de juicio, Lucas 540, estás anotado, amigo. Dice que no puede ir a dormir sin que la cama esté hecha. Claro, no puede dormir sin la cama tendida. No es el caso de mi hermano, dice. Acusa. De paso. Bueno, pero es el hermano. Entonces duermen en camas separadas. Claro. El asunto es cuando es una cama matrimonial de pareja y demás, y uno no puede dormir con la cama sin tender y el otro sí. Eso sería controversial. Toda la vida me importó poco y este año hizo un clic en la vida, no sé qué fue lo que pasó, no me pregunté qué, que empecé a hacer en la cama. Pavadas que uno recuerda. Sí. Abel Pintos cuenta, creo que en el programa de Andy Kuznetsov. Bueno, Abel Pintos duerme en hoteles, es decir, duerme en camas de hotel muchas veces al año por sus giras artísticas. Y él lo primero que hace cuando se levanta y no se va de la habitación sin tender la cama. Después le saca la sábana y la pone a lavar igual. Desde ya, pero hablando de tocs y cosas que son que como que le ordena algo a él, es la cama tendida. Cama de hotel tendida, cosa que en general la mayoría de gente no hace. Tender la cama del hotel no decimos para qué, si me voy de acá y después vienen a limpiar y va todo a lavar. Una cosa es estirar las sábanas y otra cosa es hacer la cama. Claro, sí. ¿No? Tender es dejarla ordenadita, ¿no? Dejarla más o menos pareja.
tender la cama no es lo mismo que sacar todo y volver a hacer la cama. Susana coincide con Nika en que la matan los impuntuales. A Susana la notamos. La impuntualidad es uno de los temas que más le rompe las tarlipes a la gente. Y dice por acá, escuchá Karina. ¿Quieren saber lo que dice Karina? Karina dice, buenos días, arriba del día, acá escuchando. Yo soy bastante incomprendida. Me pone loca tonterías, pero bueno, yo soy así. Algunas manías que tengo es con el dispenser de agua. Tiene que coincidir lineal la etiqueta del bidón con el pico vertedor. ¿Podés repetir eso? Sí, para Karina dice que tiene que coincidir de manera lineal la etiqueta del bidón con el pico vertedor. No dejar ningún plato, taza sucia para el otro día. Y lo que me pone más loca... ¡Ay! Karina... Las camperas sobre el sillón. Y podría seguir, dice. ¿Cómo me molestan las camperas sobre el sillón? Igual me gusta cómo empieza el mensaje. Ella empieza diciendo, soy una incomprendida. Exactamente. Bueno, a eso le estamos... Entra justificando. Para las incomprendidas está justamente este espacio. El consultorio de las cosas que te rompen las tarlipes, que al mundo le importan un pepino, pero que a vos te significan un montón y te ponen de mal humor. Le mandamos un beso a Karina. Y lo de las camperas sobre el sillón, yo también estoy de acuerdo. Y me pasa, conmigo mismo me enojo a veces. Che, dale, no seas... Fui yo, cierto que fui yo. Sí. No seas tan duro con vos mismo, me digo después. Pero no era para tanto. Y así tenemos una charla que no, es toda la semana la misma, que es no dejar la campera sobre el sillón. Escuchemos a Pipi Oyarzo sobre las papitas. ¿Qué dice Pipi Oyarzo sobre las papitas? Que hablaba hoy es el día de la papa frita. Chicos de la radio están hablando de papas fritas. Les comento que yo anoche me puse la 10 y hice papas cortado en daditos al horno. Quedan bien crocantes, acompañada estas papas con unos bastoncitos, un tipo de hamburguesa de merluza. Qué rico. De helar, y después mi señora las pasó por huevo, perejil y ajo y las rebozó con pan rallado. Quedaron riquísimas. Quedó para hoy porque hicimos bastante. Así que se chuparon los dedos anoche los comensales que habíamos en la mesa. Qué bien lo que está contando. Me gusta cómo cierra con eso de chuparse los dedos. Si hay algo que a mí me parece fantástico, chuparse los dedos después de comer algo que te gusta. Vas al restaurante, terminás de comer y te chupas los dedos. Exactamente. Y después te limpias la boca. Primera cita, vas al restaurante, te sentás a comer, terminás de comer, te chupas los dedos. Exactamente. Sí. Claro, te limpias con el mantel. Y después te limpias con el mantel. Presentación familiar, conoces a toda la familia, te sentás, comés y te chupas los dedos. Un buen eructo para después terminar. De que te traes la cuenta, un buen eructo. Para terminar, te sacás los mocos. Claro, ahí está. si se puede un gas. Te sacás los pelos de la nariz. Claro. ¿Después qué? ¿Después que te retira qué? Un buen gas. Un buen gas. Sí, un pedo, pero que no se escuche. Es espantoso. No se imaginen lo que estamos diciendo. De hecho, lo están diciendo mis compañeros. Todo es espantoso. Toda esa descripción, imaginársela, es un espanto. Te juntaba a comer primera cita, imagínate. Te escapa uno, no volvés. De ahí no se vuelve. O sea, no hay manera de que es la última. ¿Sí? Termina una, no hay vuelta atrás. Che, le mandamos un beso grande a Pau, que a propósito de todo esto que estamos hablando, ¿viste? La papa frita, dice que también nos decía que hoy es el día de la papa frita en todo el mundo. Le mandamos un beso enorme. Y bueno, si hay tiempo, podemos escucharla a Nelly. Nelly dice lo siguiente: ¿quieren escucharla? Dale. Nelly, buenos adelante. días, fría mañana, sale a caminar un rato, está frío. A mí me revienta cuando voy manejando y doblan de golpe o se meten adentro de un patio y no ponen baliza, no ponen luces. Es terrible eso. Totalmente. Me da una bronca. Una bronca. Sí, lo que pasa, Alicia, que ahora Gladys, los autos modernos. Gladys era, ¿no? Gladys o Alicia. Nelly. Nelly. Ninguna de las dos. Los autos modernos. Nos pegamos una, perdón. A los costados hay que explicarle que tienen unas palanquitas y hay un botoncito que siempre está en rojo que tiene un triángulo. Eso se llama baliza. ¿Puedo decir algo? A propósito, una cosa es cuando vos te vas a meter a estacionar, usás la baliza. No se usa el guiño. El guiño no se usa para meterse en un estacionamiento. Tenés que ir avisando antes, para eso está la baliza. Pero hay gente que mete el guiño para meterse en el estacionamiento. Y así está. Piedras y boludos hay en todos lados. Mira vos. Sí, a vos lo que te molesta es la impuntualidad y dijiste todo lo que dirías a los políticos que llegan tarde. Claro. En esto que acabas de escribir de la baliza, cuando vos vas en el auto atrás,
Pero ahí También. insultas. Tengo la sensación Sí, por la descripción que estás hijos de haciendo. mil. Ahí está. Hijos Pero de lo decís- una gran, lo decís Largar el como- celular. Pedazo Hacia la de otra, sorete. esto. Sí, manejando, ¿no? Van pelotudeando, van manejando con el celular. Y ahí directamente, ¿qué Que se tratas? ¿De que jode. te lean los labios? ¿Eh? ¿Que te lean los labios si es posible? Cornudo. Sí, sí. Sí. Una buena puteada, Sí, ¿no? una buena puteada, alivia, alivia. ¿Sabés qué hago yo Alivia cuando, el corazón. cuando me enojo en la calle, Sí. que me pasa muy seguido, cuando me tiran el auto encima, cuando estoy, ¿viste Sí. cuando vos vas cruzando la calle y el que tiene que frenar nunca No. nunca frena por completo y va como acelerando a medida que vos vas cruzando? Sí. A mí ahí no me sale la puteada porque bueno, temo decir cosas de las cuales después me puedo arrepentir. Pero sí gestualizo mucho. Como que no puedo evitar gestualizar, ¿viste? Como que tiro una que se note que Claro. que es peor que un hijo de... Es peor. Como, No, es sé, como peor que es hijo de mil. hijo de una gran O y de la un vagón. recalcada O de un cara- vagón lleno de meretrices. Entre otras cosas. ¿Cuál es ese detalle diminuto, imperceptible para el resto del planeta que a vos te saca de quicio? Nos estamos preguntando eso. José 462 dice, buenos días chicos, en mi casa lo que me molesta es que abren la puerta y no la cierran. Sacan algo, imagínate, claro, y no la cierran cuando sacan algo. Imagínate, tengo 4 muebles y me dejan las puertas abiertas, José dice. Oh, es terrible, cuando te dejan todo abierto es un garrón. Un garrón. Pero ahí, aparte es un movimiento, mano, hay que tener mucho esfuerzo. Es abrir y cerrar, punto. Che, Katy, buen día, chicos. A mí lo que me molesta es cuando comen y hacen ruidos molestos. Claro, hacer ruido al comer. ¿Comer con la boca abierta? ¿Masticar chicle? No, eso es terrible. O sea, comer con la boca abierta ya es terrible. ¿Masticar Digo, chicle? o sea, ¿Así? Al menos en esta parte del mundo. Claro, hacer ruido comiendo hay gente a la Sí. que la irrita mucho. Es muy molesto, ¿eh? Muy molesto. Bueno, hasta acá los mensajes, todos anotados. Se pueden llevar las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Único local que tiene para vos unas pastas. Si nos contás, escucha bien, cortito y al pie, al 1551 6051, y mandás mensaje de voz, duplicás tus chances. Nos tenés que decir cuál es ese detalle diminuto, imperceptible para el resto del planeta, que a vos te saca de quicio en un segundo. Aunque te parezca una boludez, contanos igual porque no hay ninguna boludez. Si es un problema, es como vos lo sentís. No importa lo que digan los demás. 1551, 6051 y estás participando por el premio de hoy. Y otros oyentes están opinando sobre las papas por el Día de las Papas Fritas. Y vean ustedes en YouTube, nos escribe Ricky Villagra, le mandamos un abrazo y nos dice, por culpa de la consigna se me antojó papas fritas. Miren la bolsa de Mirá. papas. Ahí hay 5 papas, diríamos 3 grandes y 2 medianas a simple vista. Qué chico. Una Más o grande, menos. Dos grandes. Son grandecitas, Dos ¿no? grandecitas y 3 medianas. Y si no veo mal, no se ve en esa foto, pero en WhatsApp sí. Fíjate, Rodri, que arriba, en la parte de arriba, hay algo, se me hace que es carne roja. Sí, o sea, es unos papa frita bifes, con me algo. parece. Sí. ¿Le pones algo encima, Ricky? Bueno, buen provecho. Le pones, no sé, cheddar o algo así. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí está lo bife. Es carne, ¿no? Es carne, porque en primer plano están las papas, pero ahí se ve carne. Bueno, le dio antojo escuchar el programa que hablábamos de papas fritas. Buen plato ese, ¿eh? La Rico. papa frita con una chuletita ahí o con un pedacito de carne. Mamita, bueno. Ahí está, ¿eh? Feliz día de la papa frita. Para todos los que les gusta la papa frita, incluido al presidente de la nación. Claro, si las unos que no te digan feliz día, papa frita, porque Claro, ahí sonaste ya- ahí ya de medio que te están bardeando, ¿no? Ya estás pasando otro tema ahí ya. Te estás metiendo con otra cosa. Eso mismo. Para que no quede viejo nomás, escuchamos a Hildo su opinión sobre la entrevista que tuvimos con Fernando Tanarro, el ex fiscal de Estado, abogado patrocinante de las 3 vocales que fueron jubiladas en la última reunión de directorio de la Caja de Previsión Social. Opina José Luis. Buen día, ¿se dan cuenta que hasta los defensores son siempre los mismos? El ciudadano de a pie tiene que andar amargándose para que le salga la jubilación. Y por otra parte, Alicia, que recién la confundimos, sepan disculpar nuestros oyentes, eran todas oyentes mujeres y no era Alicia el mensaje anterior. Buenos días, escuché el informe municipal que comenzaría mi querido barrio APAP, las calles súper rotas, nunca sacaron las chatarras, los pasajes llenos de mugre, los perros, los autos, los estacionados sobre las veredas, etc. Ahora, Alicia, te pregunto, ¿qué informe municipal escuchaste? ¿A qué te referís con eso? Porque los reclamos que vos haces de tu barrio nos los venís contando, pero si hay algo que me perdí, vos apuntanos. Ahora en un ratito tenemos entrevista en nuestra hoja de ruta para seguir hablando, en este caso de la crisis comercial
que es crisis del consumo, es decir, desde nuestro bolsillo es poca capacidad de compra en general, y desde el punto de vista de los comercios es, bueno, no vendemos o cada vez cuesta más, y el cierre del Carrefour fue el gran baldazo de agua fría para Río Gallegos del último mes. En un ratito vamos con la entrevista, pero lo que quieran comentar Rodri y Nica, por un lado, el valor de las entradas del recital de Don Osvaldo, y sé que, Nica, tenés algo del Intendente Grasso con la gente de Autofarma. Lo que gusten desarrollar antes que en realidad que nos quede fuera de agenda. Bueno, cortito. Ayer el intendente Pablo Grasso recibió en su despacho a trabajadores de la firma Autofarma, con quienes dialogó y se puso al corriente de cuál es la situación en situ de hoy, ¿no? De los trabajadores de dicha firma. Es lo que se conoció ayer a la tarde, ¿no? Esta reunión o que los recibió en su despacho. Veía una foto del intendente con trabajadores de Intercargo. Intercargo también. Y a mí se me había traspapelado una nota que ahora la comento con un poco más detalle de nuestra web de ayer. Hice referencia a que aquí en nuestra radio, en Fuera de Contexto, que se emite por las tardes, entrevistaron al secretario adjunto de UPSA, que es Unión de Personal Superior de Empresas Aeroespaciales. Él se llama Marcelo Casulo. Fue entrevistado ayer por nuestros colegas de Fuera de Contexto en el marco del achicamiento de Intercargo, que son al menos 8 puestos de trabajo en Río Gallegos. Bueno, ayer la nota fue extensa, hay un plazo que es al 30 de septiembre, fíjense ustedes que estamos en 20 de agosto, y lo que hay es incertidumbre, ¿cierto? Para la gente que labura allí. Y el intendente también recibió, en este caso, no la representación gremial de Intercargo. De hecho, dicen que autoridades de transporte no los han recibido, y se refiere al gobierno de la provincia. También a quien sí ha recibido, tanto, por ejemplo, vi publicaciones de la diputada Moria Lanesán, vi publicaciones del Ministerio de la Producción con Nadia Ricci y el secretario de Transporte, han recibido al representante de la máxima autoridad de la empresa, Intercargo, en Río Gallegos, pero no así a la representación gremial. Bueno, el intendente, así como se reunió con trabajadores de Autofarma, también se reunió entonces con trabajadores de Intercargo. Nos apunta Ricky, no era la consigna, fue comentario del pasar en realidad. Claro, sí, pero ojo que vale. Acá pregunta Rodri si le separaron las papas en 4 bolsas. A propósito de lo que te pasó. No, los ayer. bifes. Eran 4 bifes y 4 bolsas. Ahí está, en 4 bolsas distintas. Claro. Eso es AT. Mirá vos qué bien, qué suerte. Ya preparado para frizarlo. Preparado para frizarlo. Che, muchachos, se enteraron que la noticia del fin de semana viene Don Osvaldo Río Gallegos, ¿no? Es él la noticia sin lugar a dudas. Don Osvaldo, que viene de... Primero fue Callejeros, después, hablando de Pato Fontanet, no de su líder, primero fundó Callejeros, después Casi Justicia Social, después de Casi Justicia cambió su nombre por Don Osvaldo, y es una banda que, ha tenido un trayecto bastante particular en la historia de la música argentina, porque fue la banda que tocó la noche de la tragedia de Cromañón, ni más ni menos, y tragedia por la que Pato Fontanet cumplió 2 años en la cárcel entre 2016 y 2018, después de ser condenado junto a otras 7 personas por el caso Cromañón, ¿no? Que consideraron que era parcialmente culpable de la muerte de decenas de personas en ese boliche del barrio de Once, en la capital de la República Argentina. Bueno, una banda que ha tenido sus traspiés después de aquel 2018. Volvió otra vez a los escenarios Pato Fontanet, cantando yo creo que lo que ha hecho siempre fue un poco de catarsis, ¿no? A través de sus canciones, y lo que le ha tocado vivir, que para él, lo personal, ha sido una verdadera injusticia, en función de la decisión de la justicia, digamos, de la manera en la que se repartieron las responsabilidades de esto que sucedió hace años atrás, en 2004. Claro, 2004, fines de diciembre, el 30, ¿cierto? Fue justo antes de Año Nuevo, 30 de diciembre de 2004, la tragedia de Cromañón. Sí. Y es la primera vez que viene Pato Fontanet a Gallegos, ¿cierto? No tengo registro de otra vez que haya estado en un escenario ribogalleguense. Y de los recitales de bandas rockeras, vieron que están viniendo muy pocas bandas en general, hablando de crisis económica. Sí. No llegan a Gallegos casi ninguna banda, de las medianas a grandes, o sea, de las que tienen
tienen una infraestructura grande, no están llegando, y es el primer recital en bastante tiempo de una banda de la cual se espera bastante convocatoria. Sí, vos pensás que, bueno, por eso te digo, tuvo mucha convocatoria, es una banda totalmente, como decimos, muy convocante. Yo recordaba, por eso te decía, las interrupciones que ha tenido esta banda, ¿no? A lo largo de la historia con el tema del juicio por Cromañón. O sea, tuvo 2 años que estuvo preso Fontanet, después 2 años paró hasta el 2021 otra vez, después volvió a los escenarios y ahora sigue con Don Osvaldo. De hecho, recuerdo, la única y la última vez que lo vi fue en el año 2015, si no me equivoco, antes de que lo metan preso. Fue uno de los últimos recitales que vi, que fue en Varadero, en provincia de Buenos Aires. Y había montado un escenario y todo, y había dicho arriba del escenario que se venía una condena y fue previo a esa situación y después no se lo vio más. Y la verdad que es un show que valió la pena, lo disfruté muchísimo. Con esto quiero decir, o sea, lo recuerdo porque fue un viaje, un show al que uno va con amigos en general, ¿no? Son esas bandas que vas a ver con amigos, que vas a ver con gente conocida. Y la gran pregunta, voy derecho a grano, que lo que quieren saber muchos es ¿cuál es el valor para ir a ver a Pato Fontanet y a Don Osvaldo en el boxing? ¿Cuál es el precio de la entrada? Bueno, las primeras 200 entradas, te cuento, se vendieron o están a la venta todavía con un DVD de regalo. Vos pagas el precio de la entrada y te llevas un DVD de regalo si estás entre los primeros 200 que compró. Eso a través de la página oficial. El valor de la entrada es de 90.000 pesos. 90.000 pesos el valor de la entrada para ir a ver a Don Osvaldo en el Boxing Club el 16 de octubre, que cae jueves. ¿Corrijo la fecha? No, pará. Acá sí, no, 15 de octubre. 15 de octubre, que cae jueves, sí. Va a estar en Río Gallegos y después sigue en Calafate y en Río Grande. Esa es la gira que tiene pensada Pato Fontanet, que ya está iniciando igualmente una gira por el resto del país, pero la Patagonia le toca en el mes de octubre. Sí, ¿Qué les parece 90.000 pesos? Eso le voy a preguntar. Saladeri. Mucho, poco. Ahí dice la seña. Me parece Saladeri. ¿Te parece caro? Sí. ¿Sabes que lo que pasa con estos recitales es que tienen un costo de producción muy alto? Claro, puede ser, sí. Hacer un recital, imagínense. Toda la traer logística, traer los camiones con un montón de cosas. No sé, 20 personas entre todo el equipamiento que viene. Y después pensá alojamiento, comida, estadía. Sí. Hoy en día son montos que se fueron por las nubes hace ya unos años. Y en Gallegos no es una plaza fácil para recitales de rock. No. Muy pocos recitales de bandas, estas de mediana convocatoria para arriba, en Gallegos cierran con números exitosos para los organizadores. Es como es siempre un riesgo. De hecho, la gente Río Gallegos esa plaza. Comodoro, por ejemplo, mete el doble o el triple de gente que Gallegos. El triple, te diría, de promedio. Sí, y igual, bueno, y Gallegos ya hay siempre una es una plaza tradición en complicada. Comodoro, viene más seguido de hace muchísimo. Claro, las giras a Comodoro llegan casi siempre, sí. luego no bajan. Es el último lugar. No, y Más al sur. además que también una cosa, no salió todo el mundo corriendo a comprar entradas. Esa es la impresión que tengo yo, por Claro, lo menos. No tengo el dato concreto para confirmarlo, pero digamos, no. ¿Por qué? Porque el boxing es un lugar grande. Ahora, no es el único lugar por el cual se venden las entradas. No se venden solamente en la página de internet, sino que uno, si quiere, puede ir a comprarlas, pero en efectivo, o sea, poniendo la billulla, el billete, la crocante, arriba de la mesa, 90.000 pesos, sale la entrada y las podés comprar en el boxing, en octubre, disquería, bueno, hay varios lugares. Es cierto que falta un mes y medio, casi 2 en realidad para el recital. Entonces, desde ese punto de vista, hay gente que va a cobrar a fin de mes o inicio del mes que viene. Sí. Y bueno, el que le gusta, que eso, es una banda más convocante que las de la media, podríamos decir. Es convocante. Claro, para mí es convocante. Para mí le va a ir bien, no le va a pasar lo que le pasó al chaqueño, para la Sí, vecina. que no pudo venir. Directamente se canceló el show. Y el precio de la entrada estaba más o menos lo mismo. Sí, había bajado de 90.000 a 60.000 y aún así. No llenó. Igual ahí, lo hemos hablado en su momento, la han pifiado de punta a punta en la elección del artista. Sí. Creer que el chaqueño palavecino puede tocar en el boxing en este año y en este contexto económico, y cuando vienen artistas de música folclórica, es decir, artistas muy populares, en este caso traídos por el municipio con entrada libre y gratuita para el festival, pifie. es un pifie muy grande. Muy Don grande. Osvaldo, me imagino un par de miles de personas debe meter en Gallegos. Yo creo que sí. Yo creo que, no sé si va a estar lleno el Boxing Club, pero yo creo que va a estar bastante. Porque es muy popular. De hecho, hay banda tributo acá en Gallegos. Y es una banda que reúne un montón de gente. Cada vez que tocan, por ejemplo, no sé, la banda tributo de Los Redondos o la banda tributo de Los Piojos, también toca la banda tributo de Callejeros.
Entonces, bueno, tiene su público. El público ricotero es de escuchar generalmente callejeros y lo mismo la gente que escucha Los Piojos. Así que, bueno, veremos qué pasa. 15 de octubre entonces la fecha, 90.000 pesos es el precio de la entrada para ir a ver a Don Osvaldo en el Boxing Club el 15 de octubre. El tema de fondo, un poco de esta charla, la noticia es que hay un recital, que hay muy pocos en gallegos, en este caso recitales pagos. La cuestión de fondo es el mango, ¿no? Si el mango alcanza o no alcanza. Este tema viene atravesando el programa, uno diría a diario, en realidad, pero desde el punto de vista de la venta comercial, con el cierre de Carrefour, venimos haciendo una serie de entrevistas. De hecho, ayer hablamos con una referente de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia y está en línea el titular de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul. Fadul, gracias por atendernos. Los saludamos en Radio Nuevo Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ahí a todos en el estudio y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, aquí Leandro Dolan con mis compañeros Héctor y Rodrigo. Leía declaraciones suyas y la nota editada en un medio colega, en La Opinión Austral. Usted pone el número de más de 300 puestos de trabajo perdidos por cierre de comercios. Hablando de gallegos en particular, suponemos que ahí sumamos a los de Autofarma, a los de Carrefour, pero no llegamos a 300. ¿Cómo calcula ese número, Fadul? Me llamó la atención para abrir la charla. Lo que pasa es que no son solamente los cierres de Autofarma y Carrefour. Tenemos que sumar a Intercargo, y, o sea, digamos, como casos relevantes. Y después hay un montón de comercios chicos de entre 2 y 3 empleados que fueron cerrando. Tiendas de ropa tenemos registrado un montón en lo que es la Cámara de Comercio. Sin ir más lejos, fue muy resonante el caso de Casalamas. Sí. Digo, si uno va sumando todo lo que viene cerrando y bajando sus persianas en lo que va del año, incluso ya desde el año pasado, se supera ese número. Pero se supera el número de 300. Sí, sí, sin duda, y son estimaciones, pero digo, el número está por ahí. Estamos hablando ya solamente con Autofarma, estamos hablando de casi 200 empleados. Claro. Leonardo, buen día, Héctor te saluda. Leandro, perdón. Leandro, Héctor te saluda y te quería consultar qué combo igual, porque a esto de los cierres de los negocios de muchos comercios acá en la ciudad capital, se da el otro fenómeno, ¿no? El de que ya lo hemos mencionado, el endeudamiento de muchas de las familias y también esto de las compras o la manera de comprar que tenemos los argentinos ahora en el último 5 o 6 años hasta la fecha, las compras electrónicas, ¿no? Mira, es muy buena tu pregunta. La voy a partir en dos la respuesta. La primera es respecto al endeudamiento familiar que están atravesando las economías domésticas. Eso impacta de lleno en uno de los principales, si no el principal factor que incide en esta crisis de consumo, que es obviamente la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Entonces, cuando una familia está endeudada, tiene menos capacidad de gasto y compra genuina. Destina una gran parte de sus ingresos a hacer frente a esa deuda como puede, y en muchos casos hasta refinanciándola. Entonces, elige entre pagar deuda o comprarse algo, sea del rubro que sea. Digamos, esa es la primera respuesta, digamos, y es uno de los factores que venimos siguiendo también en el análisis que hacemos conjuntamente con la Federación Económica del IPAE, del Índice Provincial de Actividad Económica, que arrojó el presidente de la Federación, lo está... Sí, es un informe mensual. ¿Sabe que aquí tenemos justo el último? Lo tenemos a mano para precisar algunas consultas. Sí, es un 12% de promedio de caída interanual de la actividad, con el sector más afectado, digamos, arroja un 15 y pico por ciento, que es el sector de servicios, donde entra, por ejemplo, la hotelería, la gastronomía y demás, que también lo vemos en la calle, ¿no? Los restaurantes, siempre después del 10 o del 15 de cada mes, también cerrados. Claro. Y la otra pregunta que me hacías respecto al e-commerce, Héctor,
A ver, hay posiciones encontradas, ¿no? Ujú. Digo, si el e-commerce vino a matar o no al comercio Sí. tradicional. Yo tengo una visión particular. Vale aclarar que no es coincidente con todos los que me acompañan en la comisión directiva de la Cámara de Comercio. Algunos tienen otra visión al respecto. Yo lo que digo es que el e-commerce existe hace mucho tiempo y existe en todos lados, incluso en ciudades con mucho más eficiencia que, digamos, que como se desarrolla en Río Gallegos. Digo, hay ciudades en las que vos comprás en este momento, mientras estamos hablando, y a las 2, 3 horas tengo golpeándome la puerta el repartidor y entregándome lo que compré. Y esas ciudades a veces son de primer mundo y que vemos los centros comerciales, los polos urbanos donde se desarrollan comercios tradicionales, funcionando y vendiendo. Entonces, la visión que existe, o sea, que tengo yo y que muchos comparten, es que el e-commerce con el comercio tradicional pueden convivir. Hoy, ¿por qué no están conviviendo y por qué es mucho más incidente la competencia, al igual que aumentó también la competencia, por ejemplo, de la informalidad o de las competencias desleales que también existen y que existieron desde antes también? Es por una cuestión de demanda. Digo, la demanda no da para la convivencia. Entonces, ahí es donde esa incidencia de esa parte de la competencia, en este caso del e-commerce, va afectando y cada vez más al comercio tradicional. Fadul, usted habla de la demanda, al mismo tiempo el problema de la demanda, o sea que básicamente hay poca plata y la gente no puede consumir, entonces esa convivencia es difícil por esa razón. Es la misma razón, esto de que la guita no alcanza, que crece la informalidad y que crecen las ferias. Estamos en agosto de 2026. ¿Sabe qué? Estoy recordando, lo entrevistamos a usted cuando se sancionó la ley de emergencia comercial, que fue en febrero, hablamos de primeros días de marzo, una cosa así. Ya estamos en agosto, no digo que estamos a fin de año, pero uno puede ir sacando cosas en limpio. Si tiene que describir ese panorama de ferias, que uno, si le pone una palabra, es como impresionante lo que está pasando en Gallegos. Pero ¿cómo lo describe usted? Sí, pasan Gallegos y pasan todos lados. Y la verdad que es una problemática. Vuelvo a repetir lo que decía anteriormente en la respuesta respecto al e-commerce. Es una problemática que va creciendo a medida que baja la demanda. Digamos, es inversamente proporcional el crecimiento de uno y la caída del otro. En este caso, lo que es ferias cada vez es más incidente y más preocupante para nosotros. Yo ayer tuve la posibilidad de reunirme con el intendente municipal Grasso y le planteamos la problemática, le pedimos principal foco puesto en los controles de las ferias. A ver, tampoco estamos en contra de que se desarrollen las ferias, siempre y cuando se desarrollen en el marco de las ordenanzas vigentes. Digamos, ¿Y cuál es la regla básica? A ver, disculpe la interrupción. La regla básica es que en la feria se tiene que vender productos elaborados y productos, digamos... Claro, no reventa de mercadería en negro. No reventa de mercadería, porque la reventa de mercadería compite deslealmente contra nosotros, los comerciantes, que estamos habilitados, pagamos una habilitación, pagamos impuestos sobre esa habilitación, tributamos a nivel provincial y nacional. ¿Y qué le dijo el intendente cuando usted le planteó eso? Que se van a poner a trabajar en consecuencia. Porque al mismo tiempo... El compromiso. Ahora tenemos que hacer el seguimiento, ¿no? ¿Sabe que ayer entrevistamos a Miriam Giorgia, referente de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, y nos planteaba lo mismo? Sí. El ayornarse con el e-commerce, pero al mismo tiempo lo que está pasando en Caleta, esto termina siendo muy desleal, es decir, algo así como se entiende la necesidad de la gente de tener un mango, pero termina siendo como muy desparejo y muy desleal, bueno, hablándonos desde la otra punta de la provincia, pero el mismo panorama. Nada, me llamó la atención, es el mismo fenómeno, ¿cierto? Es que y pasan Gallegos, pasan Caleta, y en la comunicación que tenemos con el resto de las cámaras de distintas localidades de todo el país, pasa lo mismo. Y la verdad es que
a ver, uno no juzga tampoco la iniciativa y la necesidad de tener que llevar el pan a la mesa de la casa. Digo, hay un montón de desempleo que se fue generando en el correr de estos años, que esa gente tiene que buscar la forma de hacer un mango y subsistir. Lo que sí creo que eso no puede ser en desmedro de quienes venimos apostando, contribuyendo y generando empleo, valor agregado y todo lo que conlleva estar dentro de la formalidad. Y termina sucediendo hoy que se da eso, que es en desmedro. Fadul, hago una pregunta que va a parecer como muy obvia, pero la hago con el espíritu de, a ver, hace un mes que venimos hablando de Carrefour, del cierre, casi un mes, se cumple un mes en estos días. Y llega un momento en que naturalizamos las cosas, algo así como que las damos por hechas o por sabidas. Pero parando un poco la pelota, si eso es posible, ¿qué magnitud tiene en su óptica como comerciante y como presidente de la Cámara de Comercio, qué magnitud tiene que cierre un supermercado histórico del centro de Gallegos? Una magnitud, digamos, es un fenómeno negativo, una magnitud muy grande. Primero que estamos hablando de 40 puestos de trabajo. No solamente lo analizamos desde el punto de vista socioeconómico, si se quiere, que son 40 personas menos o 40 familias menos que tienen un ingreso, sino que además, y lo mismo pasa con el caso de Autofarma, digamos, es cada vez menos gente con capacidad de compra en el resto de los que vamos subsistiendo. Digo, esto es una rueda y la bola de nieve va creciendo y cada vez la situación es más crítica. Sabe que el año pasado, usted hizo referencia hace un rato al informe que viene presentando la Federación Económica, que es este Índice Provincial de Actividad Económica, que lo voy a resumir, es la federación que nuclea las cámaras de comercio, viene haciendo a través de una consultora encuestas a los propios comerciantes que van dando toda una serie de números mensuales. Pero eso nosotros lo leemos, está el detalle que usted dijo hace un ratito, que interanual, es decir, julio del año pasado con julio de este año, la caída, si hay que poner un promedio de consumo en Santa Cruz del 12,3. Ahora le hago una pregunta sobre un poco más fina, que quizás no está como el número estadístico, pero sí la percepción. Cuando entrevistamos a Guillermo Polque de la Federación el año pasado, él nos habló de un cierre de comercio por día en Santa Cruz. Y este año, hará 2 meses, fue la última charla con él, nos habló de 3 cierres. Sí, de hecho nos habló de 3. Y algo así como comercios unipersonales o el atendido por sus propios dueños, sumando a los comercios chiquitos que tienen 2 o 3 empleados. Y él hizo la cuenta de 3 por día en la provincia. ¿Comparte ese parámetro? ¿Más o menos va por ahí la cosa en números? Sí, e incluso creemos que es más... sin el promedio, digamos, registral, según los datos que conseguimos con los municipios y demás, te da ese número, 2 y pico por día en promedio, casi 3. El tema es el siguiente, digamos, desde lo registral queda afuera del análisis los que cierran y no hacen el trámite registral de cierre. ¿Qué significa eso? Y, digo... en los registros municipales vamos a tener el dato de cierre de un comercio en tanto en cuanto el comerciante que tomó la decisión de cerrar vaya y haga el trámite de dar de baja su habilitación. Claro. Ahora, hay un montón de cierres de comercios que no hacen ese trámite, que bajan la persiana y... Claro, claro. A la buena de Dios, digamos. Queda a la buena de Dios y al mismo tiempo lo decir, no hay registro y no son noticias. Es decir, un fenómeno que cuesta no más hay registro y no son noticias. Y esos son un montón. Claro. Fadul, ¿sabe que...? Sí, perdón. Si me preguntás si coincido con ese número, sí, desde lo registral, creo que es superior en la realidad. Aquí otra pregunta de mi compañero Héctor. Leandro, te quería consultar por algo que no sé cómo lo catalogarías vos. Para mí es un fenómeno. Las aperturas que han habido en los últimos meses de estos tipo maxi kioscos de 24 horas, ¿a qué se le puede atribuir esto? Y todos trabajan.
Me parece algo que contrarresta, ¿no?, lo que venimos hablando. Sí, a ver, ahí también hay un cambio de hábito de consumo. Ujú. Fíjate vos y te invito a que pienses Sí. desde tu conducta de consumo personal. ¿Hace Ujú. cuánto que no haces la compra del mes en el supermercado? La gente Claro. dejó de llenar el carrito Sí. y llegar a su casa y Ujú. llenar la cena. Sí. Digo, ahora se hacen más compras por menudeo, si se Ujú. quiere, y es donde se fue trasladando compras en comercios de grandes superficies a comercios de cercanía. Lo que no quiere decir que todo lo que perdió el supermercadismo lo fue ganando los comercios de cercanía, pero sí una parte, y eso hace que hoy sean uno de los rubros que de alguna forma pueda estar competitivo. Ujú. Lo que no quiere decir tampoco que no hayan cierres en ese segmento y en ese Ya. sector. Fadul, nos quedan Hay almacenes Claro. y tenemos registro de almacenes de barrio y de cercanía que Ujú. también les está yendo muy mal Sí. y que no quedan fuera del análisis, ¿no? Nos quedan un par de minutos solamente y quisiera puntualizar al menos dos cosas más. Voy con una observación de un oyente que es comerciante, un comerciante conocido aquí del centro. Nos apunta, está escuchando el programa, ¿cierto? La caída está entre 40 y 60%. Uno de los puntos más complejos para la pyme hoy son las intimaciones y los embargos de Arca por el incumplimiento de pagos de los contribuyentes, que en este contexto trata de pagar proveedores y empleados y sigue quedando relegado el pago de impuestos. Esto nos dice un comerciante del centro y lo sumo con algo. Ayer la referente de la Cámara de Comercio de Caleta nos hablaba de los problemas en Caleta con los embargos de Arca y recuerdo que cuando se sancionó la ley de emergencia comercial Claro. en febrero, Ujú. una de las expectativas era que la ley se reglamentara y llegara a los oídos de Arca, para decirlo de algún modo, para que tuviera algún tipo de precaución, hablando en este caso del gobierno nacional. ¿Cómo describe el panorama a mes de agosto? Mirá, primero coincidir con el comerciante que te escribe respecto a la caída, porque recién hablamos de una caída interanual del 12,3% Sí. y el comerciante habla de entre un 40 y un 60%. Es cierto lo que él dice si tomamos, nosotros hacemos el análisis de cuando hubo un cambio de política económica y si hacemos el análisis desde lo que era, si se quiere, la política económica anterior, digamos, con los mismo periodo del año 2023 a hoy, la caída supera el 60% en algunos rubros. Con lo cual coincido con ese número que dice el comerciante. Si analizamos año a año, fue cayendo, si se quiere, del 23 al 24, un 20 y pico por ciento, del 24 al 25, otro tanto por ciento que supera el 20 y pico por ciento, porque la recesión se agravó. Y ahora sigue cayendo en este análisis que estamos publicando, que es un 12 y pico por ciento en promedio. Por eso digo, hay algunos rubros que ha caído mucho más del 60%. Para cerrar, así como ayer usted se reunió... Sí. Perdóname, Leandro, y quiero ahora, coincidí con el comerciante en esto y después hablar de lo de Arca. Sí, ese punto es importante. Sí, sí. Ese es el principal problema que agrava la situación de la caída de demanda. Hoy, la mayoría de los comercios que toma la decisión de cierre es porque tuvo o tiene en curso un juicio de ejecución fiscal con un embargo de Arca. Y esto, la verdad es que sí, la ley de emergencia se sancionó, sí, hemos conseguido facilidades y alivios por parte de órganos provinciales y municipales, pero no alcanza porque el principal problema y la mayor incidencia fiscal e impositiva para un comercio es nacional y es Arca. Y Arca no adhirió a la emergencia legitimada por una ley en la provincia de Santa Cruz. No adhirió directamente. Se hicieron los intentos y no adhirió.
Exactamente. Se hicieron las reuniones, se hicieron los intentos y no adhirió. Y a esta altura ya la suerte está echada, uno podría decir, a ver, ya Arca no dio respuesta hasta ahora, no la va a dar en adelante, uno supone. Mirá, nosotros no dejamos de intentarlo y todo el tiempo solicitamos reuniones, manifestamos, los mismos informes los presentamos en Arca, hemos tenido reuniones incluso en Buenos Aires, no hemos conseguido que Arca cambie la actitud. Creo que hay una actitud expresa de, y es parte de la política económica, y que hoy, digamos, para nosotros es letal. Y utilizo la palabra letal con el total sentido de la palabra, digamos, porque el letal habla de la muerte de un comercio. O sea, la baja de la persiana para nosotros es la muerte de un comercio. Cierro breve porque nos quedamos sin tiempo, Fadul. Le agradecemos desde ya su tiempo. Vamos a seguir conversando si a usted le parece. Y por si alguien se perdió, Arca era AFIP, es decir, es gobierno de Milei. Concretamente, es decir, lo que la espada de Damocles con los comerciantes en este momento es Arca entonces. Fadul, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, a disposición. Leandro Fadul, presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Qué panorama, hermano. Qué panorama. El comerciante en cuestión que le trasladamos la pregunta termina diciéndonos, con el tema de Arca está muchísima gente, porque aparte hay embargos por lo que la pyme queda en jaque mate. A modo de comentario, esta semana Candy Co. cierra una sucursal en Río Gallegos. Mirá, Candy Co. Y dos locales muy, muy viejos que vienen desde Gin Sports en sus... ¿Qué? Gin Sports de años 90. Sí, el local tiene un nombre raro. Bueno, nos apunta Oli. 9 de julio y Kirchner. Oli. Y el local que está al lado de Oli, que son de los mismos dueños que pusieron en el alquiler, bueno, también comercios están cerrando sus puertas y quien nos escribe dice es una pelota de nieve que no se detiene. Bueno, es terrible. El panorama es terrible. Y lo poco que se puede hacer, digo, se hace lo mejor que se puede, los comerciantes, nosotros con nuestro bolsillo, cada quien con su realidad también, pero esto que dice la bola de nieve es exactamente así. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas y con la responsabilidad que tiene el municipio y la provincia, también sucede que los trasciende. O sea, los trasciende. Fíjense, AFIP directamente es implacable. O sea, los embargos son terribles. Nosotros comentamos el caso de un comerciante de principios de año que tuvo que pagar los honorarios del abogado de Arca por algo que no estaba fuera de regla, pero era un trámite que, bueno, eran 600.000 pesos. 600 lucas así, andá a juntar las 600 lucas, ¿no? Digo, solo para un trámite que era un detalle que el contador hizo el trámite respectivo, una corrección, no había un error, y bueno, pero sí, le pasamos la cuenta, 600 lucas así como si nada. Eso por decirlo menos, ¿no? Sí. Bueno, en fin, no es un panorama feliz, lo sabemos, pero tratamos de, y bueno, y sigámoslo haciendo, ¿no? Sigámoslo haciendo de hablar de los problemas que son tan importantes. 12 del mediodía, 20 minutos. Estás en la oficina, ¿no? Mirando el reloj, querés que se vaya todo, que se termine de una vez por hoy. Que termine el programa, gente. 12 y 20, hasta mañana. Esto fue Arriba del Día, ¿no? No podía ni pensar el tipo, se me chispoteó. ¿Querés que se termine el día, no? Che, son las 12. Y no, pero es jueves. A eso me refiero. Sí. Como que también estamos como en la puerta del fin de semana. Viste, como que ya querés como... A ver, fue una semana corta, pero igual venimos cansados. Che, pero es cierto, lo que decís fuera de broma, el cansancio se nota en general. Hay cansancio, ¿viste? Y también es como que querés... Oh, es todo un bajón, che, pará. Por eso. ¿Cómo salimos de ahí, no? Sí. ¿Cómo salimos de ese estado mental? Y bueno, a veces hacerse el boludo es una capacidad que se desarrolla con los años. Y los fines de semana es un buen momento para hacerse el boludo, ¿no? Uno puede poner la cabeza en otro lado, ¿viste? Yo creo que un poco pasa por ahí, ¿eh? Y creo que si nos hacemos los boludos, vamos a ser más felices, ¿eh? Por eso les propongo hacernos los boludos en un ratito. Un ratito. Un ratito nomás. Sí, es como hacerte boludo un rato a sabiendas. Sí, entonces, sí. Me estoy distrayendo un rato. Viene tu jefe y te pide, che, sacame este expediente porque necesito... ¿Qué? Como, ok, bueno, no. Sí, bueno. Ojo que eso puede terminar mal. O, por ejemplo, no sé... Estoy ocupado. Estoy haciendo... Hacerse el boludo, mientras pueda, ¿no? Obviamente, mientras no tengas consecuencias. Che, 3 grados 5 la temperatura. Amigos, subí un poquito de volumen hasta las 12:30 arriba del día. Quédate ahí porque enseguida se viene el sorteo para que vamos a sortear entre todos los que participaron de la consigna. Dale.
que si nunca entenderé por qué, si en mi patria hay tanto de todo, unos pocos se llevan tanto y para tantos dejan tan poco, no dejan ni un poco. Vivir en la tierra más rica y ver al poder en cerebros tan pobres. Vivir en la tierra más rica y ver al poder en cerebros tan pobres. Buen día, chicos. A mí lo que me saca de quicio es que no laven la taza y que encima dejen el saquito de té, mate cocido, lo que sea, enroscado en la oreja de la taza. Eso saca lo peor de mí. Quiero participar, soy Mariana 840, que tengan un lindo día. No me vuelvas tan loco y no vuelva a tocar. Ni te diga mi vida, esta vida sin vos es peor que jugar con Dios a las escondidas. La respuesta a la consigna del día, lo primero que me molesta, todas las promesas de los políticos. Y después, o cualquiera de estas dos puede ser primera o segunda, y después la gente que entra a un lugar y no saluda y te habla de cualquier cosa. Te hago una pregunta, ¿cuánto sale esto? En vez de decir hola, buenas, lo primero que te preguntan es eso. Esas son dos cosas que me molestan. Y después se quejan de la atención al público. Obviamente yo laburo en atención al público. Feliz día de la papita frita. Noche que te extraño, resucito con el desayuno. 12:23 del mediodía, vamos amigo que se puede, dale que se termina el jueves, le metemos para adelante con un poquito de buena onda, siempre todo pasa más rápido. Hoy estamos acompañándote en la 100.9, 3 grados 5 la temperatura en este momento, el cielo está algo nublado, la térmica 3 grados bajo cero por efectos del viento que está soplando a 43 kilómetros por hora, con una máxima pronosticada para hoy de 6 grados y una mínima de 0, y un cielo que va a estar mayormente nublado a lo largo de todo el día. Muchachos, hay más mensajes al 1551 6051 sobre la consigna del día de hoy, que es ¿cuál es ese detalle diminuto, imperceptible para el resto del planeta, pero que a vos te saca de quicio en un segundo? Ahí lo escuchábamos recién, lo que nos decía el amigo. Claro, la gente que no saluda, ¿no? Eso es una cosa que también... Hola, oíste, como que ahí tenés que insistir. Hola, buen día, buen día. ¿Viste cuando te hablan sin saludarte? Buen día, bueno. Una cosa a mí que me molesta mucho también, ¿sabes qué es? Cuando voy al baño y veo que no tiraron la cadena. Y sí, totalmente. Eso está muy mal. ¿No les pasa a ustedes? Está muy mal. Cuando no tiran la cadena. ¿Qué opinas? Horrible. Es horrible, o sea, llegás... Sí, además, lo escatológico siempre es un límite complicado. Sí, es... Por eso digo, hasta ahí, ¿no? Pero digo, llegar y ver un submarino no es algo que uno quiere... No tengo que saber no. comiste o qué... Claro, sí. Claro, sí. Chicos, hay gente almorzando hasta Por eso digo, hasta ahí, lleguemos hasta ahí nomás, pero es verdad que... Y vos decís, che, pero es obvio, ¿no? Es obvio. Que ¿Cómo tirar la cadena es algo... Bueno, no, pero no pasa en todos lados, ¿eh? Vos, no sé, pasa a alguna oficina pública o algún organismo, algún lugar compartido, un restaurante, y a veces pasa que, nada, encontrás papel tirado, esas cosas, ¿viste? Vos decís, che, elemental, ¿viste? Como, sí, después hablando de oficinas, ¿no? Oficinas compartidas, baños compartidos, quiero decir, el reclamo con toda justicia de las mujeres que dicen, por favor, bajen la tapa. Claro. Puedo usar el baño. Por favor, bajen la tapa. Sí. Exactamente. Que es un paso anterior a todo lo escatológico, ¿no? Ahora, si es más básico, más elemental. Ahí en esa discusión tengo una pregunta, pero es una pregunta en serio de verdad, digamos. Genuina. Si vos pedís que bajen, vos mujer, pedís que bajen la tapa, yo hombre, ¿no tengo derecho a pedirte que la subas? No soy mujer para responderte. Ok, si fuera Fue una mujer... buena respuesta. Fue una buena respuesta. Yo dije, ¿qué me va a preguntar? Fue una buena respuesta. No soy salite mujer para rápido, responderte. salite rápido. O sea, pero no es válido pedir que... Claro, porque tiene que responder a una mujer. No, ya tarde. Y te digo que si querés entrar en esta discusión ahora, tenemos 1:30 más o menos. Por eso te digo, no. Le mandamos un abrazo grande a Víctor 202 que dice, buen día muchachos. Me molesta a mí cuando los conductores no usan las luces del auto. Esto lo decía Nika recién. Uno tiene que andar adivinando qué pingo van a hacer. ¿Nika? Sí, exactamente, sí. Es así. De todas maneras, lo hagan o no lo hagan, tenés que estar atento, ¿viste?
Con el que va adelante. Siempre. Y Manejar con la defensiva. por el espejo con el que viene detrás, ¿no? Mirá lo que dice acá José Luis, escucha. Me molesta que en un cumpleaños, después de servirte una porción de torta, agarra un tenedor y empieza a picotear de la torta en la que nos servía a todos. Pero toda la familia lo hace, dice José Luis. Ah, bueno, un mal de familia entonces. Que es picotear la torta de la torta, no de tu plato, no servirte, digamos. El picoteo, digamos, ¿no? Verónica 105, Vero, buen día. Dice, también voy por la impuntualidad, ¿eh? Igual soy bastante rompebolas con un montón de cosas, ni yo me aguanto, dice Vero. A veces... Momento de autocrítica del oyente. Está bueno eso que dice. A veces ni yo me aguanto. ¿Viste? Cuando uno se pone un límite a uno mismo, que se nota que está como que todo le molesta. Te acordé solo. Porque te amargas solo si no te calentás el pe. Che, buen día, dicen por acá. Lo que me molesta mucho es la doble fila. Mirá vos, pero la doble fila ¿para qué? De auto, ¿Para ir al baño? Claro, autos estacionados en doble fila. Ah, ok. Un clásico de esta cuadra, ¿no? De la cuadra donde estamos, Sí, frente al sí. Salesiano. Faniano, sí. Faniano debe hacer una avenida Faniano. Lo que me molesta mucho es la doble fila. Dice, las familias que estacionan en doble fila tapando el estacionamiento para dejar a los hijos en la puerta. Sí. Inclusive ponen balizas en medio de la calle y hay que esperar hasta que se bajen. Terrible, dice Nati Garzón. Le mandamos un beso a Nati. Sí, Nati, sí. Totalmente de acuerdo. No sé qué te puede llegar a pasar. Te vas a descomponer en el camino si caminás media cuadra, una cuadra para ir a dejar tu nene o para hacer algún trámite, ¿no? ¿También lo insultás? ¿Sabés lo que tenés que hacer ahí cuando pasa eso? Lo vivo diario. Lo dices a diario. Lo vivo diario. ¿También lo insultás? Sí, ¿Qué le me ha decís? agarrado, sí. Ah, mira. Sí. O sea, Te tienen podrido, la Sí, verdad. sí. Los- No, los por padres eso del colegio, digo, fíjate, me te tienen hablo sin podrido. ironía porque Sí, se nota sí. el enojo. Sí. Y esto de que léeme los labios de lo que te estoy diciendo. No respetan nada. No, ahí lo que tenés que hacer es decirle, acércate, para que no te haga mala voz, digo, para que no te haga mala voz. Te acercás y Me decís, rajo a puteadas, la verdad. no, me pero rajo a puteadas. pasa que después te queda vos con la bronca. No, me descargo. Pero ¿sabes qué tenés que hacer? Tenés que decir, te acercás, tranquilo, le decís, baje la ventanilla un segundito, por favor, baja la ventanilla. ¿Qué es este desprecio? Escúchame, bajate del auto un segundito así charlamos, le decís. No, Que te voy a cagar a No. No. Basta de malas palabras. Se están boludeando, están mal estacionados, están boludeando con el celular. Llegan 40 minutos antes que salga el pibe del colegio. Sí, es verdad, es cierto. La doble fila Se les es... va a enfriar el tuje. Muchachos, si caminan media cuadra. El tema es que te saque de quicio. Si pudieran pasar, hacen como tipo la estación de servicio del ACA en Buenos Aires, que entran adentro, descargan al pibe y siguen. Sí. Si pudieran, es- Lo dejan adentro del aula. Sí. Hola chicos, ¿cómo están? Los estoy escuchando como todos los días. Dice, a mí lo que más me molesta es cuando se te ponen tan cerca en la cola del súper. Hay gente que se te acerca tanto que un poco más la escuchás hasta la respiración. Eso es lo que más me molesta. Bueno chicos, O le te mando un fuerte apoyan abrazo. el carro en Alejandra. el trasero. ¿Eh? También, ¿Te ha pasado? el carro... ¿Pasó ¿dónde? eso en serio? Sí. Bueno, eso es cruzar un límite, Te claro. da vuelta y le plantás una mirada. Uy, perdón. Eso es cruzar un límite, dice. Sí, claro. Es verdad, sí. Apoyarte el carro en el trasero. Es cierto, hay una cosa de convivencia como que de una distancia mínima, Viste que mínima todavía, considerable. en buena hora que todavía quedaron las lamentables marcas de la franjita esa en la pandemia. ¿Te acordás de la pandemia? Claro, el distanciamiento. El distanciamiento. Les hago una pregunta, Sí. en el tema ese rápido, que cortita con el súper. Si vas al súper y estás en la fila rápida donde vos te autoatendés, que tenés que antes pesar las verduras, si llevas Sí. verduras. Si vos estás haciendo la cola para hacer la caja y vas a pesar las verduras, ¿te toca estar adelante de la cola o tenés que volver atrás de la caja después de pesarlas? A mí me pasa que no voy a esas cajas, ya lo hemos comentado acá, tenés del razón. autoservice, pero porque estoy en contra del sistema, perdón, ¿no? Pero es, o sea, mis momentos subversivos Sí, te rebelás ahí en este con- momento son la vida cotidiana. Viste, como dice el Saborido, hay pequeños actos de rebeldía, Tenés pero razón. todavía en una rebeldía generalizada. Tenés Bueno, razón. en mi caso no voy ahí para que me sigan atendiendo humanos. Digo, Ok. quiero ver humanos, por favor, Sí. en la caja del supermercado. Sí, Digo, pero- pero no es que van a ser todos reemplazados, ¿no? De En 3, 2, 1. De acuerdo. Che, Jano acá dice, me rompe soberanamente las P. No sé qué será la P. ¿Qué es P? Es pelota. Ah, que me usen la taza en la oficina. La puteada en el auto amerita putear como Antín, Federico Lupio Brandoni. Y en casa, Grandes puteadores. en casa me hincha las pel. ¿Qué es pel? Otas. Que no cuelguen las toallas. Después que se bañan y agarran el olor a humedad. Un asco. Abrazo, guys. Dice, guys por chicos, ¿no? Claro, con U. Con U. Dice Lo de la Jano. taza en los trabajos,
Lo obvio. ¿Qué Puede pasó? sonar mezquino. Cuando tengo ganas de tomar café o té, me llevo mi taza. Claro, creo que a eso se refiere el oyente. Sí. Que, Sí. que alguien que use tu taza. Tu O sea, la que taza. claramente No. esté identificada con vos. Porque es de tu propiedad o quedó ahí o dice Ujú. Nica o su nombre. Ahí ya se Y puede. si no, aunque se haya que pedir permiso, ¿no? Sí. De mínima. todo, ¿eh? Bueno, hay una tesis más general de Javi Sí. Cebeso. Nos manda claro, hay que mostrar la placa, cierto. Ahora la manda a YouTube. Pero vos dijiste hoy, Nica, que boludos hay en todos lados, algo así. Boludos y piedras. Boludos y piedra. Bueno, A ver. lo voy a leer entonces, porque me olvidé de pasarte la foto, pero son estas placas que circulan en redes. Ujú. Yo creo en la reencarnación, dice Javi Cebeso. Sí. Porque ciertos niveles de pelotudez no se acumulan en una sola vida ni en pedo. Tenés razón. Va en línea con tu tesis, Es Nica. cierto. Es cierto, es verdad, ¿eh? Me gusta la definición esa, ¿eh? Es cierto. Abrazo grande para Javi. Le mandamos un beso a Susi, que dice que a esta hora ya no estamos farmeando aura. Claro, no. Además, claro, hoy fue ¿cuál es tu queja por cosas chiquitas? Sí. Entonces, desde ese punto de vista fue un programa quejoso, pero porque la consigna era el tema de conversación. Quejatorio habilitado. Lo escuchamos a Oscar. ¿Qué dice en el quejatorio, Oscar? A ver, Oscar, ahí viene. Mientras tanto... A ver. Es Hola, inminente chicos, la llegada de buen Oscar. programa. Ahí está. Están muy buenos los temas. El tema de la ley fría, de la entrevista de Leán Fadul, del recital próximo que va a venir, que de verdad que hace mucho que no toca a nadie. Creo que el último recital es el de Rata Blanca, que fue en el boxing. Bueno, bárbaro. Yo escuchando un poco la radio en los auriculares en el gimnasio con la música muy fuerte, pero bueno, lo disfruté. Lo que me molesta, pero mal, es que me digan don. Eso me cae por la... Don, oh. Bueno, abrazo, bendiciones. Uy, yo lo uso. 402. También, boludo. Yo lo uso por respeto, es una forma de ser respetuoso. ¿Ustedes sabían ese chiste? A mí me jode mucho que me digan señor. Es muy de los Y claro, bueno, pero ahí es porque uno se empieza a sentir viejo. Es muy de Sí. los 90 que se usaba con la palabra don. Así con don. Claro. Así con don. Así con don. Así con don. No, pero vos sabés que, por ejemplo, como te dicen señor, a mí cuando me digan señor me rompe las bolas. serio? Y bueno, pero en general te lo dicen chicos más chicos, Claro, ese es el punto. Todo el mundo te dice don. A mí me dicen don desde hace 10 años. O sea, Claro. a A mí el don me gusta, lo uso. Sí. El Es que don no, lo uso. no tuviste infancia, naciste grande. Nací grande, sí soy como Benjamin Button en la película. Claro, la película, el curioso caso. Curioso. Pero vos sabés que, en serio te digo, me dice, desde que llegué me dicen señor. O sea, desde los 28 años soy un señor. No estoy tan acostumbrado, no estaba tan acostumbrado porque allá en Buenos Aires nadie te dice señor. No. Como que, viste, como son más confianzudos. Dicen, che, loco. Y por ahí tenés 70 años y te dicen loco. Y decís, pero pará. Como, Claro. Ahora uno es más respetuoso porque se da cuenta. Pero Máquina. yo todavía no me considero señor. Así que no Máquina me de llames señor. guerra. El asunto es que te lo dice gente más chica que vos. Que te considero un Bueno, señor. entonces, claro, y bueno, y ahí es indefectible. Uno o alguien mayor le dice señor, entonces los menores a uno nos dicen señor. Vos sabés que en un programa que hicimos con Sandro, acá en esta radio, una vez vino Chapa. Los Chapa- sábados a la tarde. Los sábados a la tarde. Vino Chapa de... Sí. Ay, no sé el apellido. Ay, de- Chapa Gallego. ¿De Sony? Chapa Gallego. ¿Cuál de los otros Chapa? distribuidor. El Chapa, ¿A qué se dedica? que hace la banda tributo de... No lo conozco Ah, no. entonces. Es de- otro Chapa. me No sale es el Chapa de Javi Cebeso. Claro, Bueno. no es el Chapa Gallego. Vino el Chapa, si alguien me puede soplar, sopleme, que hace la banda de tributo Viejas Locas. Y estábamos charlando así de la vida, no sé qué. Él todavía no vivía, ahora volvió a vivir a Gallegos. Y estábamos hablando de la vida. Sí, ya sé quién decís, pero Y- no me va a salir el nombre. Y le digo, yo no entiendo todavía por qué la gente me dice señor. Y él me dice, y es porque te ven grande. Sí. Y me dejó bollando, o sea, dije, Claro, tenés razón, Qué buena respuesta que me di. Irrefutable. Parece una boludez, pero a veces uno no lo piensa eso. Claro, uno lo ve Alvarado, Chapa Alvarado. acá. Chapa Alvarado, ahí está. Gracias. Le mandamos un abrazo grande. El cantante de Nada Más, dice Rodrigo. Claro, acá. claro, exacto. Abrazo grande, amigo. Bueno, gracias, Rodri. Che, Benja dice, bueno, últimos 2 mensajes y ya con esto cerramos, Últimos 2 mensajes. Tengo un par también que enseguida vamos con esos que me pasó Brian. Dale, de consigna los últimos 2 por acá, por lo menos. Lucre dice, hola, dice, me enfurecen los micromachismos. Los varones que esperan que una mina levante los platos y los lave.
los que reinterpretan nuestras palabras, los que nos explican las cosas, en fin, dice. Son las cosas que primero se me ocurren, pero puedo decir 1000 ejemplos. Lucre, es Lucre, ¿no? Ah, le mandamos un beso grande a Lucre. Claro, y tiene un nombre esto, ¿no? Esta cosa de cuando les explican las cosas, el mansplaining, ¿está bien dicho? Main o mansplaining. Es como una... Sí, main es como lo principal o lo básico, de Sí. algo. Y Sí. explain es explicar. Como que se ponen, como tiene un término esa cosa que hace el Ah, varón. mira, no la uso. ¿Y qué sería? Como que Vení se que te explico. Vení Che, que te pará, explico. vení que te explico. Exactamente. Sí, creo que se le dice así. ¿Y querés escucharla a Ana? ¿Ana Redona? Ana Redona, último mensaje, dale. Buen mediodía. Bueno, tal vez llegue tarde para las consignas, pero creo que coincido con Nica en las dos que más me sacan de quicio. Una es la cuestión de los impuntuales, porque es una falta de respeto hacia el tiempo del otro, y la segunda es las dobles y triples filas. Si ahí en el Salesiano es así, se habrán dado cuenta lo que es en María Auxiliadora. Ahora, yo pregunto a los señores, al señor intendente y a todos los que están, la gente que tiene que estar con ese tema, que te ven parado 2 segundos en algún lugar haciendo bajar a alguien con discapacidad y te tocan bocina, bla, 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 y no ven lo que pasa en María Auxiliadora todos los mediodías. Doble y triple fila hay. Doble y triple fila. Gracias, Chaito. Ahí está, ni hablar del que se baja a comprar sanguchitos, la quina. ¿Qué me decides? Respecto a eso que dice Ana, también coincido justamente con ella, pero hay una cuestión que no es menor. Ya hará cosa de 2 años, y si no son 3, no hay presencia de la policía, ni de tránsito policial, que ya no existe más, ni de tránsito del municipio. Es cierto. En A los las colegios. escuelas. Sí. Sí, antes había mucho más sí, presencia. y agilizaba el tránsito. Vos te tocaba pasar por acá por la Zapiola, circulabas más rápido, te comía la cola de gente que se cruza, que va por el carril derecho y se cruza del medio al más rápido. ¿Sabes qué tenías que hacer? ¿Comprarte un silbato? Va con el silbato. No, comprate un camión viejo, un Mercedes 1114. ¿Me pasás por encima? Claro. Ahí está. Siempre Bueno, una solución sirena pacífica. es otra opción, ¿no? Sacás la sirena, la pones en el techo y déjenme pasar que hay una emergencia. Es buena esa, bandera blanca también, esa es otra. Che, 12 y 39 minutos, todos y todas están anotados y anotadas. Y todes para participar, no se olviden, no se olviden que estamos sorteando las pastas de Bon Apetito. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local que tiene la porción de pastas para todos los que participaron del día de hoy, que se ha convertido esto en un quejatorio. Última opinión de oyente al 51 60 51 sobre los temas de actualidad. Esta mañana entrevistamos a Fernando Tanarro, abogado de las 3 juezas del Tribunal Superior de Justicia que fueron jubiladas por la Caja de Previsión el último viernes. Jano, en relación a esa entrevista, nos dice: con respecto a las jubilaciones de las juezas, que se dejen de joder. Están atornilladas al sillón desde hace años, que vayan a tomar té a Lutecia y busquen a los nietos en la escuela. Basta de los kiosquitos eternos en la justicia. Varios mensajes de hoy sobre temas de actualidad fueron por ahí. Javi Cebeso, que nos mandó el cartelito que les leí hace un rato. ¿Te puedo preguntar una cosa? Dale. ¿El té de Lutecia es bueno? No he ido. Es una casa de té, se mudó de Lutecia. Vieron que antes estaba acá en... Es la Lutecia es donde estaba Fotoroil, digo bien, ¿no? Claro, y ahora se mudó más en las afueras del centro, pero no he ido, con toda sinceridad. Veo que se hacen algunos eventos allí y demás, pero no he tenido la suerte. Me voy a tomar el consejo yo, me gusta. Para darte una vuelta, para sí. conocerlo. Y por algo lo nombro. Bueno, en este caso nos mandaron a tomar el té a las juezas, ¿no? Ok. O sea, es connotación política clara del... El té de los si te jueves. las cruzás a las juezas es porque le hicieron caso al El té de oyente. los jueves. A mí me cambia el humor mal. Don, ¿cómo anda? Y hace unos días, que le digan eso, ¿no? Eso nos dice Javi. Don, ¿cómo anda? Y hace unos días ascendió al puesto 1, lo que me pasó en una clínica. Si pase por acá, tome asiento. Textual de la recepcionista. Bueno, cosas, claro. Igual entiendo, Javi, que la gente estaba tratando de ser amable. O sea, a vos no te gustó nada, pero estaban tratando de ser amables. Bueno, eso. Ahí está. Creo que no me olvido de nadie. ¿Están todos? Hay una cosa, no, mirá, lo estoy pensando ahora, perdón. Por un lado, una familia que necesita, y por otro lado, una oportunidad laboral para alguien. Vamos a poner en YouTube, Rodri, nos mandaron un flyer
ustedes van a verlo enseguida en pantalla, que dice: estamos buscando terapeuta ocupacional para formar parte del equipo terapéutico de Eliel Torres, un niño de 7 años. En el flyer que vamos a ver ahora está el teléfono de su mamá y de su papá. Están pidiendo colaboración en la difusión porque están buscando eso, terapeuta ocupacional, pero viene acompañado de un texto. Lo que ven ahora en YouTube viene acompañado de un texto muy claro que paso a leerles. Buscamos terapeuta ocupacional para Eliel. Tiene 7 años y autismo. Estamos buscando una terapeuta ocupacional que pueda sumarse a su equipo terapéutico y acompañarlo en este camino tan importante. La terapia ocupacional es fundamental para trabajar su autonomía, habilidades, desarrollo, calidad de vida y para complementar el trabajo que ya realiza junto a su psicopedagoga, a la psicóloga conductual y a la fonoaudióloga. Sí. Si sos terapeuta ocupacional y tenés ganas de acompañar a Eliel, nos encantaría conocerte y que formes parte de su equipo. No tenemos aquí los nombres, pero sí está identificado como mamá y papá. El teléfono de la mamá de Eliel es, bueno, ambos con 2966. 52 47 41, reitero, 52 47 41 y 64 78 88. Sí. Lo reitero una vez más, 64 78 88. De la última, ahí me mandó un amigo José Luis, dice, lo feo es cuando hablas con una administrativa y no te mira a los ojos, que no está concentrada y te va diciendo... Te va respondiendo pero sin mirarte. Sí. Sí. Sí, es como es como no sí. Es como ¿Qué es? ¿Cómo se define eso? Como un robot, me estás hablando contra... O como que no le importás. Claro, ¿no? Como que exacto. no le importa tu presencia. Sí, es No feo le- ese. Es como es terrible, es terrible. Sí, pasa mucho eso, Pasa mucho. Es una especie, se parece bastante a la indiferencia, Sí, sin serlo tal del cual. todo. Tenemos que hacer un spot. A los santacruceños nos hace falta mirarnos más a los ojos, ¿no? Y que pongan las luces de giro. Bueno, Y de poner las paso, luces de ¿no? Bueno, giro. raro. Ese, todo junto es raro. Yo no- haría 2 mensajes diferenciados. En doble fila no. En doble fila no. Mirémonos a los ojos. Putear sana. Nica Mancilla, concejal. Basta de malas palabras. 12 Esa es una oyente que nos dice a nosotros que no digamos más malas palabras, ¿no? Miramos. Directamente no digamos más malas palabras. ¿Qué sería del mundo sin las malas palabras? 12 del mediodía, 44 minutos, amigos. Ha llegado el momento del sorteo, ¿les parece bien? Estamos. Sí, vamos al sorteo derechito entonces. Señoras y señores. En este mediodía fantástico, con un cielo ligeramente nublado, o mayormente nublado, con una máxima pronosticada de 6 grados y una temperatura actual que está rozando los 4 grados de temperatura. Vamos a hacer el sorteo de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local. Buen Apetito, pastas artesanales, el verdadero sabor de la pasta. Señoras y señores, el ganador o la ganadora de las pastas de Buen Apetito es... Esteban. Fuerte el aplauso para Esteban. Vamos, Esteban, todavía. Felicitaciones, amigo. Te ganaste las pastas, amigo. Bueno, la pasta del mediodía, amigo. Un buen apetito. Me está sonando el celular. Ah, la alarma. La alarma. ¿A dónde está llegando tarde? Tengo que tomar la pastilla. La pastilla del colesterol. Me la puse mal, porque era para la noche la alarma, pero bueno. Ah, claro, era bueno, viste, a veces pasa. Che, ¿por qué me quedé dormido? Claro, pusiste 12 horas con 12 horas, en vez de poner, te tenés que anotar 7 AM y te suena 7 PM. Decís, che, no me sirve, por esto me quedé dormido. Por estas cosas te dicen señor también, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ahí ¿Sabés? está, Esteban ganador. Que no se olvide de mandarnos la fotito, cuando vas a retirar las pastas, con el DNI en mano, a retirar las pastas, con el DNI en mano. Y si no mandaste los últimos 3 del DNI, mándalos porque es condición sine qua non para retirar tu premio. Lo que leíamos recién de Eliel Torres buscando terapeuta ocupacional se me salteó a mí. Quien mandó el mensaje es Carla. Carla dice, si pueden compartir, nos ayudan un montón. Bueno, Carla, discúlpame que no había visto esta parte del mensaje que venía reenviado aquí a nuestro grupo de trabajo. Che, entran más mensajes. Los leo en crudo, así. Bueno, no digan malas palabras, ya saben. Nos pide el oyente y tiene razón. Abrazo, chicos. Son lo más. ¿Y para cuándo una mina en esa mesa? Me encanta la versión furiosa de Nica, dice Lucre. Ya hemos tenido compañeras de trabajo. Susa. Susa, y sí tenemos pendiente, pero no ha caído nadie.
Nadie a la vista de para... Una buena colega. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Bueno, es un error. ¿Quién no dijo mujeres alguna vez en la vida, no? Perdonemos a Mauricio. Que yo sé Mi que- Mauricio tiene un montón de esto. Yo sé que no puede por temas de horario de laburo y demás. Sí. Pero con quien me gustaría alguna vez trabajar, La Pela. Ah, la pela. bueno, Andreoni. empieza ahora su programa. Sí, en yo he 15. trabajado con la pela, pero claro, a veces se da eso, viste, que no coincide para tener una voz femenina por los horarios, ¿no? Con Laura Andreoni, ahora en 15 minutos empieza la conducción de Siempre Llegué Tarde. ¿Podés cambiar la voz también? Es otra. Sí, La jugás por el equipo. entrar en una transición. Y fíjate, Nica, que el mensaje de Lucre también dice: me encanta la versión furiosa de Nica. O sea, están elogiando cuando te subís a la moto. Y Ayer dijeron últimamente algo me parecido, estoy ¿te acordás? subiendo mucho Te la estás moto. subiendo más seguido, decís vos. Arranco enseguida. Javier Vosotros 571. farmeáis. Ahí está. Capturado en vivo en directo. Hola chicos, algo que quizás sea insignificante para la sociedad, pero no para mí, es el fanatismo partidario. Hay gente que se fanatiza tanto con un color político que termina justificando hasta lo ilegal o el enriquecimiento ilícito. Les abrís los ojos y en 2 segundos responden: ah, pero fulanito robó el doble. O fulano también robó. Así terminamos naturalizando lo que debería ser inaceptable, lo anormal y lo ilegal. Nos dice Javi 571. Sería lo que le molesta, pero en clave de discusión política, Está digámoslo bueno lo que así. dice, ¿eh? Coincido. Ah, pero no robó tanto como tu candidato. Claro. Robó, pero no tanto. Corta la olla. Los hemos dado todo, muchachos. Los hemos dado todo. Sí, los ¿Está hemos bien dado dicho? todo. Sí, los hemos dado todo. Los Los hemos hemos. o los hemos. Los hemos dado todo. Lo dimos más todo. o menos. Claro, en Argentina lo dimos todo. Tuti. Muy rico todo. Son 12:48. Nos retiramos brevemente, así tienen un recreo también nuestros compañeros que siguen al aire en vivo en directo. Comandante, que tenga usted una buena tarde. Brian Álvarez. ¡Chao! Rodri Poloni sigue en vivo con Laura Andreoni. En buena tarde para usted también. Aquí al aire estamos. Mi nombre es Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Nica Mancilla son mis compañeros a diario. Saludamos a Juli Quiroz en el móvil, a Sandro Díaz en la producción, a Tony Villanueva y Fer Tornú en este turno de la redacción, pero son muchos más. Bueno, Beto Barría siempre hace sus aportes, aunque su turno es el vespertino, digo turno de sentarse en la web. Y acaba de llegar nuestra compañera Laura Andreone. ¿Nos reencontramos mañana? Mañana, pasadita a las 9:30 y antes de las 10 de la mañana, vestite de verde en Arriba el Día en la 100.9 y ahora quédate acá enganchado en la Onda Verde en la 100.9 porque se viene Siempre Llegué Tarde en la voz de Laura Pela Andreone.